Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone to ya. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y esta mañana en el tiempo de tertulia, Genoveva Cres. Genoveva, ¿qué tal? Muy buenos días. Carmen Marcuello. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y Elena Puertolas. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Como no te veo, te pregunto, ¿qué tal está la mañana por Huesca, Elena? Muy bien, ¿Sí? hace un buen día hoy. Sí, más o menos misma temperatura que en Zaragoza, nos ha dicho Luismi Pérez. Así que día bastante agradable. Ya saben, ya han escuchado que ha dicho Luismi Pérez hace un ratito que esta próxima noche nos vienen lluvias importantes, que va a soplar el viento ya por la tarde en algunas zonas de Aragón, sobre todo, por ejemplo, en la comarca de Cinco Villas, y que luego por la noche, a eso de las 2, 3 de la mañana, alguno se despertará porque nos viene tormenta de las intensas. Bueno, esto sobre lo que nos viene para las próximas horas. El primer tema de análisis esta mañana es, lógicamente, el que estábamos comentando ahora con Esther Erice, con la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Así que esta mañana, primer tema a debate, el asesinato ayer, parece ser que a manos de su pareja, de una mujer, de una vecina de Zaragoza. Día de luto hoy en la capital aragonesa, hoy con concentración a las 10 a las puertas de la delegación del gobierno, a las 12 a las puertas del ayuntamiento de Zaragoza. Olivier, por cierto, ¿novedades con el caso? Pues lo último que sabemos es que el detenido por el asesinato se encuentra ingresado en el hospital Miguel Servet de Zaragoza tras haber ingerido amoníaco, y ahí permanece en un módulo custodiado por efectivos de policía, ya que se encuentra en calidad de detenido en el hospital. Si quiere, recordamos los hechos que se producían ayer sobre las 8:15 en el segundo piso del número 23 de la calle Privilegio de la Unión, en Zaragoza, después de una fuerte discusión en la que el presunto autor, de nombre Abel, apuñalaba en repetidas ocasiones a su pareja, y a la llegada de la Policía Nacional los efectivos tenían que forzar la puerta para poder acceder al domicilio, encontrando a la mujer sin vida y a la hora detenido con una botella de amoníaco. Y como decíamos, no había denuncias previas y ninguno de los dos constaba en el sistema Biogen. El último caso ocurrido en Aragón de violencia contra la mujer se produjo en el año 2024. Fue en el municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros, donde una mujer de 48 años fue asesinada por su expareja. Por lo tanto, estaríamos ante el primer caso en este año 2025 aquí en Aragón. Hoy les estamos preguntando a los oyentes también por este tema. Sí, efectivamente, y más aún después de haber escuchado a nuestra invitada en la entrevista, le preguntamos a los oyentes qué podemos hacer para frenar la violencia machista, si hay que reforzar la seguridad de las mujeres amenazadas, reforzar el sistema Biogen, otro tipo de acciones, o, por ejemplo, también endurecer el Código Penal para lo que es el maltrato. 608-578-410. Pues estaban aquí escuchando las tres, Elena Puertolas, Carmen Marcuello y Genoveva Crespo. Ahora me decís con qué os queréis de la conversación con Esther Erice. Antes nos hemos detenido en el qué más queda por hacer, ¿no? Y en este sentido creo que hay que destacar también que ayer el Ayuntamiento de Zaragoza y la delegación del Gobierno anunciaban que Zaragoza ya tiene el acuerdo cerrado para que su policía local se adhiera al sistema Biogen. Genoveva. Pues yo creo que una medida acertada, porque tener más información, tener más control, pues seguramente puede minimizar los riesgos de que más mujeres sufran los efectos terribles de la violencia machista. Dicho esto, yo creo que deberíamos que hacer una reflexión de porque no acabamos con esta lacra de la sociedad, y tendríamos que ser quizá más agresivos en la pedagogía contra la violencia. En España hemos tenido un caso de éxito, y lo hemos dicho más veces en esta tertulia, que ha sido, aunque no hay que comparar ni muchísimo menos por la naturaleza, pero sí por el resultado que ha tenido, que han sido las campañas publicitarias contra los accidentes de tráfico, y hemos conseguido realmente reducir de manera impresionante la gravedad de los accidentes de tráfico. Yo creo que tenemos que visualizar más los efectos devastadores que tiene la violencia machista sobre las mujeres, pero sobre las familias, sobre esos hijos que se quedan sin madre, sobre esa violencia con la que invade la vida de muchas personas, y que es un sufrimiento para siempre. Yo creo que tenemos que ser más agresivos en denunciar los efectos devastadores de la violencia machista. Carmen Marcuello. Carmen.
Claro, bueno, con lo que dices, esto son la punta del iceberg, porque ahí estamos hablando obviamente de unos dramas terribles, pero estamos hablando de situaciones de casos activos. Estaba mirando las estadísticas. De agosto de 2025 se habla en Aragón de 2.562 casos activos y internos que cumplen condena 212. Total en España 105.000. Esos son los casos que están denunciados. Como ya he dicho, no sé si la campaña tiene que ir contra del tipo que planteas, pero sí que claramente hay que concienciar también a muchas mujeres, como ha dicho, que emergen cifras o emergen más denuncias cuando realmente se tiene esa capacidad para formar y dar herramientas a las mujeres para que puedan enfrentarse a esta situación. Al final es una cuestión de violencia, que está muy incardinada en la sociedad, porque de hecho el reconocer que a veces hay incluso en situación de violencia, hasta su propio entorno tampoco lo llega a reconocer. Con lo cual es un tema realmente complejo, realmente dramático y que requiere obviamente todas las medidas posibles. Pero aquí en el sistema Biogen llevaba ya desde 2007 y Aragón se está incorporando ahora. Eso sí que me ha llamado la atención, la verdad. Elena. Sí, a mí también me ha llamado la atención con respecto a esto último que comentaba de la incorporación ahora, ¿no?, de esa policía local al sistema Biogen, ¿no? Pero al margen de eso, cuando suceden este tipo de desgracias, ¿no?, y que no es una desgracia, que realmente es un asesinato, ¿no?, siempre acabamos pues hablando de medidas, de cifras, y es inevitable y hay que hacerlo porque hay que reforzar esas medidas, revisar esas medidas cada vez que sucede un caso de este tipo, porque son medidas, digamos, para actuar a corto plazo, y entonces hay que actuar a corto plazo. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de lo que ha comentado Esther es sobre todo, y es lo que más presente tenemos que tener como sociedad, es que no es un problema puntual, sino que es un problema estructural. Y es ahí donde hay que intervenir en la base, porque llevamos décadas también mejorando, pues llegando a este sistema Biogen, mejorando medidas de seguridad, y eso al final tiene que ser siempre, digamos, el último paso, ¿no? Pero en lo que hay que actuar es precisamente en dar también esas herramientas que mencionabas ahora, ¿no? Esas herramientas ya desde la infancia, trabajar en la educación, que es al final el único sistema que nos puede garantizar que se vaya solucionando este problema, que para mí también yo creo que es estructural. Menos 20, las 9 de la mañana. Luego retomaremos este asunto, como decimos hoy, día de luto en Zaragoza, y se van a guardar sendos minutos de silencio ante las puertas de la delegación del Gobierno en Aragón y también a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. La noticia del asesinato de Eugenia la conocimos apenas unos minutos después de que conociéramos ayer los datos del paro, los datos del desempleo. Sube el paro en Aragón en 955 personas en el mes de octubre, es un 2% con respecto al mes anterior. Ahora mismo tenemos 48.700 desempleados en nuestra comunidad autónoma, pero a pesar de ese repunte mensual, el paro sigue bajando con respecto al que teníamos hace justo un año. 6,3% menos que hace un año, y ahora mismo en mínimos desde el año 2007. Una radiografía un poco más pormenorizada. Sara Lambán, buenos días, de estos datos del paro. Hola, buenos días. Pues, por ejemplo, que la afiliación a la Seguridad Social también creció en Aragón en 4.347 personas, un 0,60% más que en septiembre, hasta alcanzar los 632.562 cotizantes. Si lo comparamos con los datos de hace un año, el incremento es de 13.342 afiliados. Por provincias, Zaragoza lidera la subida, con más de 5.500 afiliados más. Teruel suma 506, mientras que Huesca pierde 1.710. Además, otro apunte: a finales de octubre, 180 trabajadores seguían en ERTE en la comunidad autónoma. Por comparar con España, el paro ha subido en 22.000 personas, una subida más moderada de lo que suele ser habitual en este mes. Y la Seguridad Social ha cerrado su mejor octubre de la serie histórica. Como curiosidad, la afiliación en los sectores de hostelería continúa desde 2022 por debajo de las actividades profesionales, científicas y técnicas, y de información y comunicaciones. Voy ahora mismo con vosotras, pero permitidme que saludemos también a Javier Martínez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hacemos la pregunta siempre con los datos del paro. ¿El vaso hay que verlo medio lleno o medio vacío este mes en concreto? Sí. Yo creo que es un mes muy especial, que por lo tanto requiere un minuto de explicación de cuál es la evolución del empleo siempre en este mes. El mes de octubre
yo siempre digo que el mes de octubre y subida de paro decía ayer, son viejos conocidos. Y es que es un mes en el que terminan o han terminado ya las campañas de todos los contratos ligados al verano, todo lo que es hostelería, turismo, campañas agrícolas, etcétera, y todavía no ha arrancado con fuerza las contrataciones de todo lo que tiene que ver con la Navidad o con la industria invernal. Es decir, se cierra un ciclo y todavía no ha comenzado el siguiente. Por eso, el mes de octubre, pues prácticamente siempre, desde el año 2007, todos los meses de octubre han sido negativos. Bueno, todos con excepción del año 22, que prácticamente se quedó plano, pero todos los meses de octubre son malos para el empleo por este motivo, porque termina una campaña, no ha empezado la otra y nos coge justo en medio. Por eso decimos que el mes de octubre es un mes de transición. Yo creo que aquí ya lo que tenemos que es que analizar un poco más este incremento de paro comparado con el resto de meses de octubre, cómo es, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver, pues respondiendo a tu pregunta, el vaso medio lleno. Es uno de los 5 mejores meses de octubre de los últimos 20 años. No cambia para nada este ciclo de mejora en el mercado laboral y permitidme que le añada todavía un dato más que puede enriquecer esta conversación, y es que en este caso la afiliación media mensual estamos en el mes de octubre en más de 632.000 personas, lo que hace una de las afiliaciones medias mensuales más altas de los últimos 20 años. Vamos, solo superada, si mal no recuerdo, por los meses de junio y julio de este año. Es decir, tenemos mucha más gente trabajando, tenemos una bajada de datos de empleo tan solo parada este mes, y como decía, creo que la noticia de un mes de octubre debiera ser que un mes de octubre se comporta bien en cuanto a empleo y no que se comporta mal. ¿Y dónde está la causa, dónde está la explicación del que dice usted es un buen comportamiento del empleo este mes de octubre? Bueno, yo creo que se ha comportado. Aquí hay que destacar varias cosas. Yo decía, normalmente los meses de octubre, como decía, son malos y en todos los sectores. Bien, pues en este caso estamos viendo que hay un sector, como es el de la construcción, que sigue marcando récords históricos de contratación, que este mes incluso ha sido positivo para el empleo en la construcción. Por lo tanto, yo creo que ahí es uno de los sectores en los que nos debiéramos apoyar. También en el sector industrial. La industria, junto con la construcción, estamos en datos históricos de afiliación. Es decir, nunca había habido en Aragón tanta gente trabajando en industria y tanta gente hablando en construcción. Y recuerdo que son sectores con un alto valor añadido. Por lo tanto, yo creo que esto debieran ser dos de los datos en los que apoyarnos para decir que el dato, aun siendo negativo y hablando pues de esas 950 personas más en los parados apuntados en los datos de INAEM, los datos hay que verlos en tono positivo. Javier Martínez, muchísimas gracias. Un placer. Un saludo. Gracias. Muy buenos días. Elena, ¿compartes la visión del director general de Política Económica o tienes una que difiera de lo que analizaba él? Bueno, a ver, yo no soy experta, por lo tanto tampoco puedo cuestionarlo, ¿no? Aquí en Huesca sí que es verdad que ha bajado, que es la provincia donde ha bajado y ahí ha habido un buen comportamiento. A mí con respecto a estos datos que da de la construcción y del sector industrial, que es cierto que están funcionando mejor, el de la construcción, ¿no? Pues nos está hablando también de la situación, de la necesidad de vivienda que hay, y a mí ese me da un cierto miedo también, ¿no? Y de que no esté sucediendo lo que sucedió en otras épocas, ¿no? Con respecto a la construcción de vivienda, ¿no? Es verdad que al final los datos también hay que compararlos no solamente con el mes anterior, sino también con la perspectiva histórica, ¿no? Que normalmente la comparación de los periodos se hace así, ¿no? Y es cierto que este mes también en la provincia de Huesca, fíjate, ha bajado los datos, pero también, como él decía, es un mes de transición entre la campaña de verano y la de invierno, que también lo que nos puede ofrecer este dato es pensar que también se está consiguiendo un poco esa desestacionalización en gran parte, en algunas zonas, con respecto al turismo, y que también puede estar compensado por otros sectores, con lo cual aquí, en esta provincia en concreto,
concreto son buenos datos y en general tampoco me parecen malos datos comparado con años anteriores. Ya está poniendo cara Carmen Marcollo de que sabe que voy a decir que qué opina la catedrática de Organización y Dirección de Empresas. Carmen. Pero cómo se regodea, es que es una cosa... Oye, pero si es que si eres catedrática, eres catedrática, Carmen. Ya está. Es cierto, venga, pues vamos ahí. Totalmente de acuerdo con lo que planteas sobre los datos el comentario que acabas de hacer sobre los datos de empleo, pero a mí lo que me venía es estas tertulias que tuvimos acerca de la subida del salario mínimo interprofesional y el caos que se iba a producir en el mercado y el desastre que se iba a producir. ¿Qué quiero decir? España sigue teniendo un paro estructural que obviamente requiere de medidas estructurales, que una de ellas fue la subida del salario mínimo para mejorar también obviamente las condiciones laborales junto con otras medidas, y que eso está dando con el tema de la reforma de los contratos, es decir, que ha habido una serie de medidas que se han ido tomando a lo largo de este tiempo que obviamente también nos han llevado aquí. Es cierto que también el contexto económico en España también está favoreciendo, es decir, no estamos en una crisis obviamente y no estamos precisamente como en otros países, pero es cierto que las medidas que se han tomado en el ámbito del mercado laboral están dando frutos. La pregunta que obviamente surgen es qué profesiones y cuál es esa distribución del empleo, dónde se está generando ese empleo, que por lo que aparecen los datos, no he podido ver los de Aragón, he visto los datos a nivel estatal, es cierto que han mejorado profesionales o la creación de empleo, especialmente en profesiones con mayor valor o mayor remuneración, como puede ser consultoría, como puede ser en tema de informática, etcétera. Pero cuando se habla de construcción e industria, yo creo que es importantísimo también saber cuáles son exactamente qué tipo de profesiones son las que se están incorporando. Porque si no, de nuevo, vuelvo a insistir, seguimos teniendo un problema de paro estructural en España que se ha ido avanzando, pero que aún así requiere todavía algunas medidas añadidas, que de hecho esa reducción de la jornada laboral parecía que era el camino adecuado a seguir, por ejemplo. Efectivamente, todos los datos apuntan a que estamos en un momento de optimismo. O sea, los datos juegan a favor del mercado laboral, con menos de 50.000 parados ya en Aragón, afortunadamente. O sea, después de años sufriendo, estamos ya por debajo de los 50.000, que era como una barrera que todos queríamos que nos alejarnos de ella, y estamos en 2.000 menos. Pero en estos momentos de buenas noticias, en los que el empleo del verano va a ser sustituido por el del invierno, este mes de octubre de transición razonable dentro de los datos estructurales, yo creo que tenemos que poner el foco en aquello que todavía no tiene respuesta, que es en esos parados de larga duración, en esos parados de media edad alta, que no hay manera de encontrar empleo ni darles ocupación. Creo que hay que poner el foco en esas circunstancias laborales, y que para cada persona que no consigue ese puesto de trabajo pues es un drama, es una vida frustrada, es una vida disgustada. Entonces creo que, además de vanagloriarnos de que las cosas van bien, pues poner en el foco en aquello que necesita que le pongamos más atención. Como tenemos que seguir poniendo la atención a la brecha de género, hay menos mujeres, hay la brecha de género, más que haya menos mujeres trabajando, la retribución es diferente. Entonces creo que tenemos que poner el foco en las diferencias con las que todavía tenemos por delante para batallar. 9:10 de la mañana. Vamos con más cosas. Vamos también con el análisis de la actualidad política, que ayer fundamentalmente pasó por los tribunales. Hoy ya saben que sigue en el Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado, tercera jornada de una vista en la que se juzga si Álvaro García Ortiz envió o no envió, filtró o no filtró un email, un correo electrónico en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía en su nombre 2 delitos contra Hacienda y buscaba un pacto. Ayer escuchamos a la pareja de la presidenta madrileña, a Alberto González Amador, decir que a partir de la publicación de aquel email se ha convertido en el delincuente de España. Así que hoy, tercera jornada del juicio contra Álvaro García Ortiz. Recordamos que el juicio se va a desarrollar durante esta semana y también durante la próxima, que será la próxima cuando escucharemos al propio Álvaro García Ortiz, que en cualquier caso en la primera jornada del juicio ya dijo que no había cometido los delitos, el delito del que se le acusa, ¿no? Y coincidió ayer la segunda jornada del juicio contra Álvaro García Ortiz con otro asunto que también estuvimos comentando aquí. Son esos informes de la UCO, de la Guardia Civil, que vienen a decir que existen una serie de conversaciones entre Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente canario, con Koldo, en el que, digamos que se reclama un pago
a la empresa Soluciones Integrales, que es aquella empresa que se encargaba de proveer de aquella manera y con la intermediación de Víctor de Aldama las mascarillas a diferentes gobiernos autonómicos, ¿no? Son dos casos diferentes, ya sé que son dos casos completamente diferentes, pero que nos dejan el debate, Genoveva, exactamente pues en donde viene estando, ¿no? Vamos por partes. Empezamos por el juicio del fiscal general del Estado, nada menos que yo creo que ese señor debería haber dimitido, y todo este juicio y todo este espectáculo que está dañando tanto a la credibilidad de nuestras instituciones no estaría teniendo este volumen ni estos altavoces. No es lo mismo que el juicio se produjese con este señor sin ser fiscal general del Estado que siéndolo. Por lo tanto, yo creo que tendría que haber dejado de serlo y que ya el juicio se hubiera celebrado en otro tono, y por lo tanto yo creo que, en fin, yo espero que el resultado sea justo, pero tenemos todos ya muchos prejuicios sobre qué se está ventilando en este proceso, y parece que en función de cuántos jueces sean supuestamente de una inscripción ideológica y cuántos sean de otra, lo que es ya una aberración de planteamiento, el resultado será uno u otro al margen de las pruebas. Yo lo que creo es que en este caso lo que oímos ayer realmente pues fue un espectáculo, como digo, denigrante para las instituciones, pero a la vez también te digo que porque un señor sea novio de una presidenta no tiene más obligaciones ni menos obligaciones que cualquier ciudadano que ha defraudado a Hacienda, que tiene que cumplir, que tiene que compensar ese fraude con dinero o con pena, depende de la cuantía, pero desde luego no tiene menos derechos que otros a la privacidad en esa relación entre Hacienda, la Fiscalía y su mal comportamiento con el erario público. Y con respecto a Koldo y Torres, primero a mí ayer el gobierno, estamos pendientes de eso, ayer el gobierno salió en defensa de Ángel Víctor Torres y dijo que los informes de la UCO prueban que no ha cometido, que no ha incurrido en ninguna conducta delictiva. A mí lo que más me ha dolido de todo esto es el lenguaje. El lenguaje me deja estupefacta que un presidente de comunidad autónoma utilice ese lenguaje en una conversación con quien sea. Dicho esto, si nos ponemos en el momento de la conversación, que es el mes de junio del año 20, era un momento desesperado por conseguir mascarillas al precio que fuera. En aquel momento, los que ya tenemos una edad, pues ya sabíamos que habría gente que estaría haciendo grandes negocios al calor de esa demanda que lo exigía la población, ¿no? Dicho esto, la factura que se pagó a estos conseguidores pues fue elevada. Y efectivamente no hay constancia de que ese dinero volviese a Torres de alguna manera. Entonces, yo en el caso de Torres, desde luego, el lenguaje me lo haría revisar, y aunque él ha negado tajantemente tener ninguna relación espúrea con estos señores, pues vamos a concederle el beneficio de la duda. Desgraciadamente para él, todos los anteriores que han negado que hubiese nada que pusiese en cuestión su ético comportamiento, pues la mayoría de los casos desgraciadamente no les ha dado la razón. Carmen. Me llama la atención que utilicemos palabras a veces. Bueno, has dicho ahora mal comportamiento, ¿no?, de González Amador, que ha tenido un mal comportamiento con Hacienda. Pero claro, es un señor que ha hecho facturas falsas, facturas con empresas que no existen, y que además tiene un juicio pendiente por corrupción de los negocios. Que también hay que poner las cosas en su sitio, es decir, que es una persona que ha defraudado, que ha reconocido esto. Es que no estoy diciendo que esté en proceso de juicio por las facturas falsas y todo eso, no, es que eso ya está reconocido. Entonces, una persona que tiene este mal comportamiento, que a mí me parece muy grave, monta un show en un juicio en el que a mí me recuerda cuando han pillado a alguien y la culpa es del otro que tú más, ¿no? Dices, vamos a ver, vamos a aclararlas y a diferenciar cuáles son las responsabilidades de cada uno, pero claramente aquí hay una persona, González Amador, que, insisto, facturas falsas, falsificación de cobros con empresas que no existen, que ya está reconocido por él mismo, y que se enfrenta también a un juicio por corrupción de los negocios, que por supuesto es presunto, ¿no? Y luego una persona, Miguel Ángel Rodríguez, que ha reconocido que se ha inventado un bulo. Entonces, lo que se vio ayer fue un espectáculo lamentable. Obviamente tienes razón cuando dices que en un país en el que el fiscal general está en un juicio es lamentable para instituciones, pero me parece mucho más lamentable que un jefe de gabinete de un gobierno diga me he inventado un bulo. Pero es que no solo es eso, se inventa un bulo y se hace una rueda de prensa por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid con ese bulo, sabiendo que es un bulo. Entonces, el circo que se está montando es de un calibre descomunal. Con lo cual, el juicio de ayer fue otro circo.
Sí que tengo serias dudas de si el fiscal general tendría que dimitir o no, porque llega un momento en el que lo que creo que necesitamos las personas más o menos normales, ya que decimos vamos a ver qué ocurre, necesitamos que ya haya una sentencia reconociendo o no si se ha producido esa mala praxis, porque en realidad lo que se está diciendo con respecto al fiscal general, es un delito grave si un fiscal ha filtrado información, por supuesto. Pero tal y como están dándose los datos de los hechos y de las horas y de cuándo sale un correo, cuándo deja salir otro, de momento parece que más ha sido una precipitación y un error que un delito. O sea, que pongamos cada cosa en su sitio. Y con respecto a lo que planteas del Ángel Víctor Torres, totalmente de acuerdo. Madre mía, qué lenguaje, por favor. Pero ¿cómo es posible? Qué dobles caras, ¿no? Que parece una persona súper tranquila y luego por WhatsApp pierde esos papeles. Pero en fin, lo que decías, el contexto era el contexto y la situación hay. Pero no ha habido nada. Y el escarnio durante un año a una persona no tiene nombre. Las burradas que se han dicho también con respecto a esta persona. Bueno, yo con respecto al caso de González Amador, yo creo que también este juicio contra el fiscal, que por supuesto se le tendría que haber considerado fuera novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid o no, de la misma manera, al final también está de alguna manera también enmascarando realmente el origen de todo esto, ¿no? Que es su actuación con respecto a Hacienda, ¿no? Entonces yo creo que hay dos temas también totalmente diferenciados y que efectivamente este juicio y él se está comportando de alguna manera casi como también si él no hubiera hecho nada, ¿no? Que fuera ahí una víctima, que no digo yo que la actuación del fiscal sea la más adecuada. Yo también creo que al final todo esto es efectivamente un espectáculo que el día de ayer en conjunto, ¿no? Por todos estos casos, ¿no? De alguna manera yo creo que es muy perjudicial para la política española y para la imagen de España, ¿no? Con respecto al otro caso coincido también, ¿no? En los comentarios, en vuestros comentarios, porque yo creo que allí sobre todo lo que llama la atención son ese tipo de conversaciones que se tienen, ¿no? Y que bueno, yo creo que de todo esto también tenemos que ir aprendiendo un poco de cómo tenemos que proyectar nuestra imagen incluso por WhatsApps privados y cómo tenemos que utilizar el lenguaje y hasta dónde se puede llegar, que eso es importante, ¿no? Y bueno, en el caso anterior yo también quería comentar, ¿no? Que con respecto a Miguel Ángel Rodríguez 15 segundos, Elena. Sí, también me parece muy llamativo, efectivamente, que sabiendo que no tenía todos los datos, que no era verdad, que luego encima diga pues que es periodista, que tampoco lo es, ni ejerce, ni bueno. Ahora seguimos con la tertulia, que ya lo he dejado ahí en ese y bueno. Las 9 de la mañana. Así que, como siempre, vamos a actualizar información que es protagonista a esta hora de la mañana. Ana Sánchez Borroy, ¿dónde ponemos la mirada? Buenos días. Buenos días. En el día de luto oficial en Zaragoza por el crimen machista de ayer en el barrio de San José, una mujer de 49 años fue asesinada supuestamente a manos de su pareja. Ninguno de los dos estaba en el sistema Biogen. Hoy aquí en Buenos Días Aragón, Esther Erice, que es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, ha remarcado la importancia de los recursos de protección. En las últimas horas, la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza han culminado precisamente el acuerdo de adhesión de la Policía Local de la ciudad al sistema Biogen. Escuchamos a Erice. Uno de los grandes retos, yo diría que efectivamente una mujer que está en esa situación, primero necesita saber que el conjunto social está con ella y por otra parte necesita ponerlo en conocimiento de quien puede activar esta red de ayudas. La red tiene que continuar siendo sólida y mejorar si es posible. Más asuntos. En Alcañiz, a esta hora comienza un desayuno empresarial convocado por las patronales para hablar sobre las ayudas al funcionamiento de Eva Lázaro. COE, CEPIME, CEAT y Cámara de Comercio continúan hoy con sus actos para reivindicar que las ayudas al funcionamiento sean de máximos del 20% del total de los costes laborales. El de Alcañiz es el segundo desayuno con empresarios que celebran tras el de hace unos días en Calamocha. El lunes habrá otro en Teruel Capital y en este caso habrá también una mesa redonda a la que han invitado a representantes de todos los partidos políticos y por la tarde han convocado una concentración en la Plaza de San Juan para reclamar al Gobierno de España que aplique las ayudas al funcionamiento
en la provincia de Teruel, Soria y Cuenca, tal y como permite la Unión Europea, el 20% y no el poco más del 1% que se está descontando ahora de los costes laborales de las empresas de estas 3 provincias. En deportes, el Casademont Zaragoza se jugará en la última jornada seguir adelante o no en la Euroliga femenina. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días, Ana. Después de la derrota de ayer en la pista de Reyer Venecia, 68-61, el equipo rojillo está obligado a ganar el próximo 26 de noviembre en el Príncipe Felipe al Mersin turco si quiere estar en la segunda fase de grupos de la máxima competición continental. Carlos Cantero es el entrenador del equipo de Casademont Zaragoza. Ya sé que perder en la siguiente fase te borra de todo y esta te da derecho a jugar también la Eurocup. No pensamos en esas cosas, vamos a pensar en Mersin, vamos a pensar en ganar, ni ir en average ni demás, sino que nuestra mentalidad esté puesta al 100% en ganar ese partido, en afrontarlo como una final. Sí que no hay que negarlo y es una final, a lo mejor hoy no lo era. Para hoy más baloncesto, a las 6 de la tarde, Falcos Sombatel y Casademont Zaragoza. Se podrá ver en Aragón TV y lo contaremos aquí en Aragón Radio. Además, a las 8, fútbol con el Real Sociedad B, Sociedad Deportiva Huesca, que escucharemos en Aragón Radio. Y Copa del Rey de balonmano a las 7:30, balonmano con Tazara Zaragoza, Puente Genil. Y a las 8, Oviedo Bada Huesca. Los 2 partidos a través del streaming de Aragón Deporte. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pendientes del cambio de tiempo que vamos a tener, sobre todo esta próxima noche. De momento, gran parte de este miércoles aguantará con ambiente muy suave y eso sí, con más viento. Esta tarde ese viento se va a reforzar bastante en las comarcas de montaña de Teruel, también cerca del Moncayo, las 5 Villas o en las cimas del Pirineo, así como en la comarca de la Jacetania, con un cielo turbio, enmarañado, aunque esta tarde esas nubes se van a hacer más densas. Y ya decimos, de momento con mucha suavidad para ser un 5 de noviembre. El cambio importante llega esta madrugada, con la llegada de tormentas, que en algún caso serán fuertes con mucho viento, y también en el Pirineo, señora nevada pero a cota alta, 2.200, 2.300 metros. Mañana un tiempo todavía algo ventoso, baja la temperatura y con un ambiente revuelto todavía, especialmente por la mañana en la provincia de Huesca. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 4 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia en Buenos Días Aragón, en la Radio Pública Aragonesa, esta mañana con Carmen Marcuello, con Elena Puertolas y con Genoveva Crespo. Y por cerrar lo relacionado con la actualidad política, muy rápidamente, pero una cosa más del día de ayer. Ayer el Partido Popular pidió la dimisión de Pilar Alegría como ministra de Educación y portavoz del Gobierno y que explique la comida que mantuvo antes de ayer con el exdirigente socialista Francisco Salazar, que fue apartado por un supuesto caso de acoso a varias compañeras de su partido. Pilar Alegría habló ayer de ese encuentro. Es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año, sin más. Para el Partido Popular, ese sin más es insuficiente. Y Fernando Ledesma, portavoz popular en las Cortes, pedía más explicaciones. Pilar Alegría no puede seguir callada. Debe dar explicaciones. Debe decir qué relación tiene con el presunto acosador Francisco Salazar. ¿Qué tan importante era lo que le tenía que hablar la señora Alegría al señor Francisco Salazar? ¿Ampara ese comportamiento la señora Alegría? Porque todo parece indicar que efectivamente así es, que lo ampara. Ya digo, brevemente, que tenemos que ir con muchas cosas en esta segunda parte de la tertulia y con muchas además más allá de la política. Pero, Elena, ¿hay incoherencia de Pilar Alegría? ¿No hay tema, no hay caso con esto? Bueno, yo creo que ella sigue siendo ministra también en su ámbito personal y candidata. Y quizá no debería. Aunque no debería haberse reunido quizá con este antiguo compañero dirigente del Partido Socialista, también pedir la dimisión. Por eso me parece francamente una exageración, la verdad. De la misma manera que, por concluir antes que no ha habido vuelta con Carmen Marcuello con respecto a lo del caso Amador, yo por supuesto que creo que Amador tiene que pagar por todo lo que ha hecho, por supuesto. Lo que no quiere decir que tenga que tener una pena añadida por ser novio de quien es. Ese es mi punto de vista. Y dicho esto, yo si fuera Ayuso me buscaría unos novios más ordenados. Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es que acabar una rueda de prensa diciendo sin más, es que tampoco le ayuda mucho. La verdad que no ha tenido una intervención muy afortunada. Pero a mí me parece muy grave que esas denuncias que hay contra esta persona, Francisco Salazar, están paralizadas. Con lo cual, no sé,
Pasa páginas. Pasapalabra. Pasapalabra, sí. Hoy las palabras que tienen importancia son las del rey emérito, las de Juan Carlos I. Hoy sale a la venta en las librerías de Francia las memorias del rey Juan Carlos I. Se titulan Reconciliación. La palabra no es casualidad, evidentemente. Las ha hecho coincidir con el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España y dice que las publica porque cree que le están robando su historia. Deja constancia, Juan Carlos, de lo que le dijo a su hijo cuando en 2020 Felipe VI renunció a la herencia y le retiró la asignación económica. No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Claves en estas memorias. No te las has leído todavía, ¿no, Sara? No, todavía no han sido tampoco publicadas en España, ni tenemos el adelanto, como periodistas. Pero sí que tenemos algunas claves de lo que se ha ido filtrando, deslizando de las 512 páginas que ha escrito, por cierto, una periodista francesa, ¿no? Así es, de hecho se van a traducir al español, que esto también es, digno de comentar. Vamos a contar lo que hay en estas memorias en 5 palabras destacadas. La primera es exilio, y el rey añade que fue forzoso, porque habla del verano de 2020, en el que decidió partir a Abu Dhabi para no dificultar el buen funcionamiento de la corona ni molestar a su hijo en el ejercicio de sus funciones de soberano. En él habla también de la nostalgia, utiliza esta palabra, que siente por estar fuera de España. Otra palabra, fortuna, la no declarada del dinero que recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí y que admite que fue un regalo que no supo rechazar y que considera un grave error, aunque también aclara que es el único español que no cobra pensión después de casi 40 años de servicio. Hermano sería la tercera palabra que destacamos de estas memorias por la muerte de su hermano, Alfonso de Borbón, mientras ambos jugaban con un arma. Es la primera vez que el rey emérito habla de ello y explica cómo este suceso marcó un antes y un después en su biografía. Sofía, o Sophie, como llama a su esposa en estas páginas, sería la siguiente palabra. El ex jefe de Estado habla de ella, de sus amores de juventud y también de sus relaciones extramatrimoniales. Dice que los medios le han adjudicado una decena de relaciones y que la mayoría son totalmente ficticias, como si la amistad entre hombres y mujeres no fuera posible. De su relación con Corina admite que fue la debilidad de un hombre. Y la última palabra que hoy destacamos sería crisis, las provocadas por momentos complicados en su reinado, como la época de terrorismo de ETA o el intento del golpe de Estado. Dice de este último episodio tener dudas aún sobre cómo se desarrollaron los hechos y la implicación de algunos. Recordamos que en España se publica en la editorial Planeta el día 3 de diciembre. Estas son 5 palabras, luego claro, hay muchísimas cosas más, muchísimas ideas más. A mí me ha llamado mucho la atención también, antes lo comentábamos, ¿no? en la redacción, que cuenta en el libro el rey emérito que le dijo a George Bush, hijo, que Zapatero se estaba equivocando por su política antiestadounidense. Siempre con esa función de no entrar, ¿no? en la política del gobierno. Pero bueno, en fin, de lo que nos decía Sara o de lo que primero decir que el día 3 de diciembre se me va a hacer muy largo. Sí. Creo que van a circular traducciones piratas por internet en media hora. O sea, la inteligencia artificial. Pues si no, cómpratelo en francés y contratas a un traductor y que te lo lea en casa. Tenemos muchas cosas que hacer. Además, creo que los que tenemos ya también, como he dicho antes, unos años, a Juan Carlos I lo hemos conocido desde el primer día. O sea, que cuando se lean estas memorias, pues cada uno la va a leer desde su trayectoria, desde su experiencia, desde su percepción de la historia reciente de España, y va a haber más detractores que defensores, pero yo me quiero quedar con la parte primera del reinado de Juan Carlos I, que permitió que tengamos, pese a todo, el sistema que tenemos, el país que tenemos, que es donde todos, donde más gente quiere venir a vivir del mundo. Será por algo. O sea, él no sé qué hizo, cuánto puso él, pero desde luego entre todos hemos construido un país del que pese a sus pequeñas o grandes dolencias en algunos momentos, hemos conseguido sacar adelante. Pues efectivamente, supongo que él busca la reconciliación, tiene una edad ya que cualquier día se pondrá más grave que menos, y a lo mejor supongo que buscaría o busca querer morir en España en vez de fuera, porque realmente si muere, en cualquier caso, muera fuera, muera aquí, todo va a ser complicado. O sea, no va a ser nada amable en ninguna de las circunstancias, y efectivamente nunca debió aceptar ese dinero del rey saudí, nunca debió, porque
Juan Carlos I había conseguido lo más difícil de todo, y es que la gente lo quisiera. O sea, porque dinero tiene mucha gente, pero un rey con la tradición de los Borbones, haber conseguido que te quisieran, creo que había conseguido el capital principal, y lo tiró por la ventana con tantos errores como cometió en los últimos años. Ahora vuelvo contigo. Déjame que vaya también con Carmen y con Elena. Carmen. Vale, varias cosas. Que la gente lo quisiera. Tenía una prensa a favor totalmente, que le rebozaba y lo convertían completamente rosa. Si se hubiera dicho lo que realmente estaba haciendo, dudo yo mucho que la gente tuviera el respeto que tenía. Eso me parece que era como un castillo en el aire. Después, recomiendo encarecidamente que no se compre el libro, porque esto es dinero que va directamente a un delincuente. Otra vez, llevamos desde las 8:30 hablando de delincuentes. Entonces, por favor, tengamos un poco de sentido común. Es un delincuente confeso, porque ha confesado que ha aceptado unos regalos que ¿dónde están esos 100 millones? Bueno, en fin. Que diga debilidad de un hombre, que Corina era la debilidad, como ha dicho, la debilidad de un hombre, o la debilidad de los hombres, o ya no sé. De un hombre. Pero que creo que lamenta también que Sofía no ha ido a verle a Abu Dhabi. Bueno, por favor, que me parece un despropósito del libro, me parece un despropósito que se compre y me parece un despropósito que se le haga publicidad. Ya lo que me faltaba, que es una persona que se ha cometido delitos y que encima va a sacar dinero de contarnos cómo ha cometido esos delitos e inventándose. Bueno, en fin, ya está. Elena. Bueno, yo creo que tampoco se puede olvidar, a pesar de lo sucedido en los últimos años, tampoco se puede olvidar efectivamente sus inicios y lo que el reinado ha aportado a este país. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que los delitos o errores o de todo tipo han sido notables en estos últimos años. A mí sí que también me parece esa frase también de la debilidad de un hombre y las alusiones que hace a su mujer, eso ya para mí entra también en otro ámbito, y esa frase pues también me parece un poco como de otro tiempo y que precisamente refleja un poco, bueno, pues esa mentalidad y esa manera de actuar, ¿no? Pero sí que creo que se tiene que tener en cuenta también esa primera etapa, también para valorar la situación que tenemos en estos momentos en España en ese sentido. Respecto a las cosas que dice a unos y a otros, pues lo que dice que el mensaje que le manda a su hijo de que heredas un sistema político que yo he construido, bueno, pues yo creo que el rey Felipe lleva ya prácticamente 10 años al frente de la monarquía, en la que debutó con un lema que fue una monarquía nueva para un tiempo nuevo, y yo creo que lo ha cumplido. O sea, que en estos años, si hay una institución que ha respondido en el pentagrama que se esperaba de ella en estos tiempos, en esta década tan intensa, bueno, todas las décadas han sido intensas, pero esta ha tenido sus propias intensidades. Yo creo que si hay una institución que ha respondido con dedicación y que se ha ganado el respeto de la gente, ha sido precisamente la monarquía encabezada por Felipe VI, con el papel definitivo de la reina Leticia, que creo que le pone mucha sensatez, muchos pies en el suelo y mucha percepción de la realidad tal cual es. Fíjate, ahí te doy la razón en el sentido de Felipe. Fíjate cómo empezó, ¿eh? Es que empezó por la abdicación de alguien por comportamientos, vamos a dejar inapropiados, yo digo delictivos, salir de ese agujero con las medidas que ha ido tomando y la coherencia. Ahí sí que estaría totalmente de acuerdo, que ha mantenido una coherencia y un trabajo, y que se ha ido orientando al menos a mantener una responsabilidad. Pero lo que ha salido y de lo que se ha reconocido de información que todo el mundo parece ser que conocía sobre el rey Juan Carlos y que la prensa no publicaba, hombre, a mí me parece muy grave, ¿eh? Yo sé, creo que todo el mundo, que se beneficiaba demasiada gente de lo que la hacía también, ¿eh? O sea, que en esa cobertura, a ver, no se nos oculta a nadie que el rey Juan Carlos era prescriptor de las grandes corporaciones españolas en grandes contratos del mundo. Eso si tú leías la prensa económica, iba el rey por delante en esas expediciones de contratos. Y cuarto, de las 9. Vamos, Elena, no sé si quieres apuntar algo más. Sí, bueno, yo también creo que Felipe VI, bueno, que en este momento lo está haciendo muy bien, que tenemos una monarquía ejemplar y que entronca precisamente con esos valores del inicio de la democracia, y que creo que la monarquía puede tener mucha continuidad porque está dando mucha estabilidad en un momento que políticamente es muy complicado. Ahora sí, vamos con más cosas. Estas ya pegadas a nuestra comunidad autónoma, todas ellas. Ya decimos que tenemos mucha
mucha plancha esta mañana, muchos temas. La verdad es que el día de ayer fue muy intenso. Protagonismo ayer, por ejemplo, para el campus de Teruel, de la Universidad de Zaragoza, donde a partir del próximo curso se va a implantar el grado en medicina. Así que vamos a saludar, y tenemos creo que ya con nosotros, a Mari Carmen Aguilar, la vicerrectora del campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel. Señora Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de saludaros. Tendrá Medicina Teruel el próximo curso académico. ¿Qué significa esto para el campus? Pues significa un hecho importante, un hito que para nosotros yo creo que marcará un antes y un después. Espero que es muy bien recibido por la comunidad universitaria y para nosotros pues es un motivo de alegría, un motivo ilusionante y con muchísimas ganas de trabajar. Van a empezar en principio con 45 alumnos, corríjame, los 2 primeros cursos en Teruel. A partir de tercero, los que hagan los 2 primeros cursos en Teruel tendrán que seguir en Zaragoza o en Huesca, ¿no? Así es. En principio los dos primeros años los estarán aquí y luego serán incorporados a los siguientes cursos, pues en principio a la Facultad de Medicina de Zaragoza o también a la de Huesca. Ajá. ¿El horizonte es que se pueda cursar medicina completamente en Teruel? Pues eso es lo deseable, ¿no? Que podamos finalizar todos los cursos aquí en Teruel, pero es verdad que se ha querido ser prudentes y que, bueno, como el modelo que se ha seguido en Huesca ha sido un modelo exitoso, pues también aquí en Teruel se ha pensado que la forma más prudente de hacerlo es esta. Ajá. ¿Con qué calendario se puede hacer? No tenemos fechas, en principio no existen fechas para eso, lo ideal sería pues que se pudiera continuar desde el principio, pero en principio para eso no hay fechas. Solo falta que los que estudien medicina en Teruel luego se queden a ejercer en Teruel. ¿Hay algún político que ha dicho alguna vez cuando ha venido al programa que igual se puede buscar alguna fórmula? Yo le pago la carrera, usted se compromete después a quedarse 3, 5 o 10 años. Bueno, nosotros queremos pensar que se quedarán porque les ilusiona este proyecto, porque están a gusto en la ciudad, porque han hecho también amistades o relaciones sociales que les motivan a quedarse. Yo creo que tiene que ser así, ¿no? Por todas las cosas positivas que tiene Teruel también y espero que las puedan integrar y que las comprendan y que las disfruten. En fin, por cierto, ¿tienen ya, no sé si una sospecha o algo de información de dónde pueden venir los estudiantes? Van a ser estudiantes entiendo que habrá algunos de Teruel, evidentemente, pero que de Zaragoza, de la Comunidad Valenciana, de no sé. Claro, es una titulación que tiene una alta demanda y entonces los estudiantes, en principio los que, bueno, claro, ahora conocemos los que están en las listas o han estado en las listas de Zaragoza, en la Facultad de Medicina o también en Huesca. Entonces, en principio, pues, bueno, yo creo que los estudiantes proceden de todas partes de España. Al tener una titulación con tan alta demanda, pues esperamos que vengan. Hombre, previsiblemente en Teruel suelen venir personas que tienen o que viven en las poblaciones limítrofes, pero bueno, pueden venir de cualquier parte de España. Al final los estudiantes que quieren estudiar medicina son muy vocacionales y creo que se mueven no tienen problema moverse de una ciudad a otra. Mari Carmen Aguilar, vicerrectora del campus de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por darnos voz y por participar. Gracias. Con esto ya tenemos, Olivier, medicina en todos los campus que tenemos en Aragón. Efectivamente, en los 3 campus públicos que pertenecen a la Universidad de Zaragoza y en el campus privado que tenemos en la Universidad de San Jorge, porque se ha estrenado este mismo año. Si quieres fotografía, te recuerdo cómo son las cosas. En la capital aragonesa, en Zaragoza, hay 220 plazas disponibles de nuevo ingreso. Son 220. En la capital oscense, en Huesca, en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte, son 45 plazas disponibles de nuevo ingreso. Y para el próximo curso, Teruel, como acabamos de contar, serán 45 plazas disponibles de nuevo ingreso. En total, en la universidad pública aquí en Aragón, 310 plazas de nuevo ingreso. Y como decíamos, este año también ha llegado a la universidad privada, precisamente este curso, arrancando en septiembre. 100 estudiantes en el primer curso han cubierto todas las plazas disponibles en San Jorge y hay una lista de espera de 129 personas para estudiar en San Jorge Medicina también. Pues fíjate, claro, Carmen, ahora hace falta que los que estudian se queden, ¿no? Esto que comentábamos al final, ¿cómo conseguimos esto? Porque
las necesidades están en Aragón, pero están también en otras comunidades autónomas. Sí, has hecho la pregunta correcta. Primero, ¿qué futuro tienen? Porque para eso son recursos, dinero, porque dices primero y segundo, pero claro, para formar al resto de los cursos lo que hace falta son recursos y dinero, obviamente para que se pueda impartir esa formación. Y dos, claro, quedarse por ilusión y quedarse porque me ha gustado la ciudad, no creo que sea precisamente la estrategia para conseguir que se quede personal. Y sabiendo que es una demanda que procede de cualquier parte de España, que no es una demanda cautiva. Por lo tanto, yo creo que hay que, evidentemente, que pensar en otro tipo de medidas. Esa que acabas de mencionar, te pago la carrera y con el compromiso de 3-5 años, hombre, es un poco particular. Pero para mí que desde el ámbito médico hay bastantes propuestas ya. O sea que incluso el reconocimiento del ámbito rural, el reconocimiento de determinadas profesiones. De hecho, hay un gravísimo problema de personas que hacen la especialidad de médico de familia, con lo cual es un conjunto de cuestiones que por ilusión no creo que se vayan a resolver. Bueno, sacar una lanza a favor de Teruel y decir que Teruel atrapa. Que Eso mucha sí. gente que va destinada a Teruel no quiere irse luego a ningún otro sitio porque dicen que tienen una vida súper amable y que en torno a la Plaza del Torico hay más vida de la que los que no estamos allí nos creemos. Dicho esto, yo me alegro mucho de que se imparta medicina en Teruel, de que haya 2 cursos y que luego pues los cursos siguientes los desarrollen y los sigan en las facultades de Zaragoza o de Huesca, y que efectivamente acerque al entorno turolense en directo a estudiantes de medicina que les permita pues conocer otras realidades de sitios más pequeños, y que a lo mejor no es determinante, pero seguro que es un componente que van a tener en el futuro a la hora de decidir, y sobre todo la satisfacción de ver que se toman medidas para que haya más médicos en Aragón, aunque luego puedan irse donde quieran, pero si hay más médicos siempre tendremos más oportunidades de más médicos formados aquí, siempre tendremos más oportunidades de que se queden aquí y no tener este sufrimiento de años de que no tenemos personas para cubrir tantas plazas como se quedan vacías en los confines de Teruel, en los hospitales de Barbastro o de Alcañiz. Es decir, acercar a más estudiantes a los medios que necesitan su profesión, y desde luego felicitarnos de que haya más estudiantes en la materia, y que ojalá los incentivos que se ponen en marcha de retención, de fidelización y de incentivación para que estén un tiempo esos estilos funcionen y no estemos todos los arranques de curso con lo mismo. Bueno, pues yo creo que es una gran noticia, ¿no?, para el campus de Teruel y en general para Aragón, como lo fue aquí, ¿no?, cuando en Huesca, después de décadas, ¿no?, y de muchos años de reivindicación, se consiguió también, bueno, no solo ampliar las plazas, sino también el implantar todo el grado completo. Ahora mismo están las obras en marcha para la futura facultad, ¿no?, para que se reúnan allí en el edificio de la antigua residencia de niños, en la parte todavía que faltaba por renovar, para que se reúnan ahí todas las titulaciones de este ámbito. Yo creo que es una gran noticia, y también sí que creo que al final, si no se conocen los sitios, no se pueden querer y no se pueden pedir como destino. Y yo creo que el que existan más plazas en lugares como Huesca o Teruel, lo que va a hacer precisamente es descubrir a mucha gente que hay otras posibilidades. Y además, yo en este sentido tengo más esperanza, porque creo que muchas veces en Aragón, ¿no?, por su configuración, mucha gente en Zaragoza, tú creces sin pensar que seguramente te tienes que ir de allí para ejercer tu profesión o por otras cuestiones, ¿no? Y en localidades más pequeñas sí que pensamos que esa posibilidad existe, con lo cual hay veces que se está más cerrados, ¿no?, a descubrir sitios pequeños, ¿no? Yo creo que llegando estudiantes a las provincias de Huesca y Teruel, y también que conozcan un poco haciendo esas prácticas, no solo los grandes hospitales, sino los pequeños centros de salud y demás, que conozcan un poco cómo funciona todo, es mucho más fácil que luego se queden. Además de esos programas que se han puesto en marcha y que, pues algunos, como el de fidelización, están empezando a surtir efecto, y hay gente que se está quedando en los hospitales de Barbastro o de Calatayud, por ejemplo, pues yo creo
que además de esos programas para que se queden, también tienen que dar facilidades para que puedan seguir trabajando conectados con proyectos de investigación. Ahora hay muchísimas más posibilidades que permiten que tú puedas estar desarrollando un gran proyecto de investigación y un buen avance científico desde localidades pequeñas. Yo creo que hay que avanzar en ese sentido también. A mí me gustaría también poner en valor, porque ayer tuvimos Consejo de Gobierno y se mencionó que las instalaciones del nuevo hospital Obispo Polanco van a ser el lugar donde se va a impartir la docencia. La verdad que en este sentido sí que me parece que es idóneo, ¿no? La manera de ver la formación y todo el potenciar todas las capacidades de las personas que van a estudiar allí. Yo creo que es un entorno privilegiado. En este sentido, creo que el propio hospital va a tener unas condiciones bastante innovadoras y bueno, casi se va a estrenar todo a la vez, ¿no? Yo creo que todo a la vez. Se va a estrenar al hospital, por las fechas que dicen, y empezarán los estudiantes. O sea que... Entonces yo creo que el entorno, la verdad que va a ser... Como Teruel últimamente es así, es innovador en todo lo que hace. Bueno, pues Teruel ha llegado, ¿no?, a los 40.000 habitantes prácticamente. O sea que ¿la ciudad ya tiene 40.000? 39.700 o algo así. Ya está cerca. Pues ya está muy cerca de los 40, cuando llevábamos años diciendo que tenía 28.000, 30.000. Pues ahora ya no, ya están en otro guarito. Bueno, pues déjame que saludemos y que incorporemos también a la mesa de análisis a uno de los seguramente responsables del crecimiento de Teruel, Alejandro Ibrahim, director del aeropuerto y presidente del clúster aeronáutico, aeroespacial y de defensa de Aragón. Señor Ibrahim, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se están reuniendo en Zaragoza esta semana expertos nacionales e internacionales, asamblea anual del clúster aeroespacial europeo, y digamos que aquí somos los anfitriones, ¿no? Creo que se han celebrado ya algunas reuniones. ¿Alguna conclusión importante justo hasta el momento? Es una asamblea general de todos los clústeres europeos de 18 países. Son 45 clústeres los que se están reuniendo hoy en Zaragoza. Estamos en un hotel, efectivamente, haciendo la asamblea. Empezaba esta mañana. La peculiaridad es que se representa a más de 5.000 empresas de Europa y 18 países son los que... Y hace más de 10 años que no se organizaba en España. Y va a ser en Zaragoza. Creo que es un hecho muy relevante dentro de nuestro sector aeroespacial en Aragón, que está en un momento de crecimiento muy desmedido, ¿no? Por todas las relaciones que estamos teniendo con la Agencia Espacial Española, con los temas de desarrollo del SAL de defensa y la actividad aeronáutica que desde Aragón, desde Teruel, se está produciendo. Ajá. Mañana creo que se los lleva al aeropuerto de Teruel, ¿no, señor Ibrahim? Mañana tenemos una visita, efectivamente, era una de las bases para convencerle, porque el año pasado fue en Versalles, entonces, bueno, para que viniera a España, pues ya Teruel, curiosamente, ya os debo decir que fuera de España se ve como un hecho muy relevante, ¿no? Por la capacidad de crecimiento que tiene, la cantidad de aeronaves que hay, y es muy conocido, ¿no?, en este sector aeroespacial. De mañana igual se saca alguna inversión, ¿o qué, señor Ibrahim? Bueno, a ver, nuestro objetivo fundamental es fortalecer las alianzas entre todos los clústeres, que al final son los representantes de todas estas empresas, para continuar con proyectos europeos. Los proyectos europeos participamos siempre en varios países, porque así lo exige también la Unión Europea en esas tipo de convocatorias, y por tanto es estrechar esa colaboración. Creo que somos de los sectores que podemos presumir que más... juntos trabajan, pues precisamente yo creo que es una de las grandes ventajas competitivas que tiene el sector aeroespacial, que se trabaja muy en conjunto, porque bueno, los proyectos son a largo plazo, a 10 años, 15 años, y es muy importante fortalecer esa unión. Entonces, bueno, pues ahí es lo que estamos trabajando, en ese fortalecimiento europeo, y bueno, que también pertenece esta asociación, como digo, a otra que es internacional, es decir, que también están de otros continentes en este tipo de cooperación, ¿no? El nombre del clúster aragonés, la verdad es que es rimbombante, pero porque los temas son relevantes. Clúster aeronáutico, aeroespacial y de defensa de Aragón. Señor Ibrahim, esta noche... Es rimbombante, pero es homólogo a lo que existe a nivel nacional. Claro, sí. Que le iba a decir que esta noche drones en el aeropuerto de Bruselas.
¿Ah, sí? Drones en el aeropuerto. Sí, a ver, los drones están ahora mismo en todos los países, no solo en Bruselas. O sea, el dron es el próximo vehículo aéreo por excelencia que está. Nosotros en el mismo aeropuerto. Sí, bueno, pero ya sabe por qué se lo digo, ¿no? Cerrado el aeropuerto de Bruselas esta pasada noche después de los cierres de aeropuertos, con la mirada puesta en si los drones eran drones rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no existe que más se cuela en las conversaciones. Toda tecnología siempre tiene un riesgo y tiene una ventaja. Es cierto que los drones tienen un riesgo y esto se está viendo como comentas, pero también es cierto que tienen millones, por decir, de drones volando por todo el mundo. En España hay más de 100.000 personas con el título de piloto de drones ya, y quiero decir que al final se está utilizando para muchas aplicaciones civiles y militares de uso muy relevante, o sea que es una tecnología que efectivamente tenemos que controlarla, aprender a usarla, pero lo mismo que nos pasa con la ciberseguridad y con otras cuestiones que hay que poner límites, pero sí os debo decir que es un sector muy pujante a nivel industrial y que está creciendo muy fuerte, y yo creo que es el futuro, ¿no? Lógicamente todo se va a hacer ahí. Nosotros en el mismo aeropuerto estamos ya con dirigibles también, que al final son como drones muy grandes, que al final también se utilizarán para controlar, para monitorizar, para temas de emergencia, sostenibilidad, medio ambiente, en fin, infinitas aplicaciones que se están viendo día a día. Bueno, como luego tenemos tertulia internacional, le preguntaremos a Enrique Serveto, que está en Bruselas, por este asunto. Señor Ibrahim, muchísimas gracias, que vaya muy bien el encuentro. A vosotros, buenos Un saludo. días. Muy buenos días, y 32, las 9. Gracias. Seguimos ahora mismo con la tertulia. Nada, en un instante. Hola, Elena Perdomo. Hola, Pepín Banzo. Somos el Sótano Mágico. ¿Que no nos conocéis? ¡Anda, tira! Pues estamos considerados una de las mejores salas del mundo. Y estamos en Zaragoza, en la calle San Pablo 43, enfrente de la iglesia. Tenemos shows familiares y shows para adultos. Podéis verlos en nuestra página web. elsótanomágico.com. ¡Os esperamos! ¿Necesitas un vehículo líder para tu negocio? Con Ford Pro no te aburriremos con palabras, sino que te lo demostraremos con hechos. Como el de llevar 10 años siendo los número 1 en ventas en Europa, o como el de encabezar todos los rankings de seguridad Euroncap. Elige entre eléctrico, híbrido, enchufable o diésel. Y ahora con el plan MOVES la elección es más fácil que nunca. Consulta las condiciones en la red de concesionarios Ford en Aragón, en Huesca, Abadía Car, en Teruel, Teruel Car y en Zaragoza, Zaragoza Car. Marca Propistas. Fans de más de 2.000 productos Eroski siempre buen precio. Como los espaguetis Eroski básicas 75 céntimos el paquete de 500 gramos y las mandarinas a granel a 2,25 € el kilo. Marquistas y ahorristas solo en Eroski. Marca Propistas. El concurso de tapas de Zaragoza y provincia cumple 30 años. Tapea del 6 al 16 de noviembre en los más de 100 establecimientos participantes de Zaragoza y su provincia. Organiza Asociación de Cafés y Bares, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos en la tertulia de Aragón Radio con Elena Puertolas, con Carmen Marcuello y con Genoveva Crespo. Y si hablábamos antes de la Universidad de Zaragoza y su campus de Teruel, vamos a poner ahora la mirada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, porque celebra desde hoy la tercera edición del Congreso Interdisciplinar sobre Despoblación. Desde hoy hasta el viernes, expertos de diferentes universidades españolas, también de otros países, citados para poner en común investigaciones, todas relacionadas con la despoblación, pero desde diferentes perspectivas. La economía, la educación, la geografía, hasta la microbiología, la radiología o la pediatría. Hay más de 80 comunicaciones, más de 80 estudios, así que la verdad que elegir uno no era tarea sencilla. Pero bueno, hoy mismo el profesor de análisis geográfico e investigador del grupo de investigación sobre ordenación del territorio, Raúl Lardíez, va a explicar sus conclusiones sobre la presencia de extranjeros en zonas rurales y despobladas. Profesor Lardíez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Javier, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Su trabajo, digamos, corríjame, pero evalúa la atracción de zonas rurales y despobladas para extranjeros. No sé qué conclusiones ha alcanzado usted, profesor.
Bueno, sí, correcto. Mira, hemos hecho el trabajo que presentamos al Congreso, que lo presento junto con una compañera, también colega del Departamento de Geografía, con África Heredia. El título es factores, como bien decías, factores explicativos de la atracción de inmigrantes de origen extranjero en zonas rurales de Aragón. Lo que hemos hecho, te lo cuento muy brevemente, es intentar explicar qué factores hay detrás de esta atracción. Hemos hecho un trabajo cuantitativo, cualitativo. Hemos relacionado la llegada, el volumen de extranjeros con variables de tipo demográfico, de tipo económico, y básicamente, de manera muy resumida, pues vemos que hay una tendencia a la concentración. Allí donde hay población en general hay cada vez más inmigrantes de origen extranjero, se puede hablar de polarización, y luego también hay una asociación espacial, relaciones espaciales con el sector primario, y también con el sector industrial, sobre todo con la agroindustria, de manera que allí donde hay estos tipos de actividades, donde ha crecido este tipo de actividades, cada vez hay una tendencia a que haya más extranjeros. Bueno, eso contado de una manera muy resumida. Muy resumida, ¿no? ¿Vienen y se quedan, profesor, o vienen, están y se marchan, como hace la mayoría de la gente, a las grandes ciudades? Bueno, esa pregunta la verdad es que también es interesante, porque siempre se analiza la llegada, la fijación, pero luego la segunda parte es cuánto tiempo permanecen. Bueno, aquí también hay muchos trabajos que demuestran que la movilidad de los extranjeros es elevada, igual que la de los nacidos que hayan podido nacer aquí en el territorio. Pues algunos se quedan y algunos se van. De todas maneras, la conclusión a la que podríamos llegar es que los factores que les afectan, o lo que van buscando, o las necesidades que ellos tienen, son las mismas que las necesidades que pueda tener cualquier otra persona, independientemente del lugar donde uno nace o de la nacionalidad que tenga. Entonces, pues vivir en pequeños pueblos, a veces con las dificultades que hay, pues ellos manifiestan las mismas carencias, dificultades, como digo, que podría tener cualquier otra persona. Entonces, claro que al final muchos, por ejemplo, se acaban yendo de los pueblos, ¿no? Manifiestan en el trabajo cualitativo que hemos hecho, cuando ya se les pregunta a ellos qué factores, y hay muchos, de tipo administrativo, de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, de tipo territorial, ¿no? Relacionados, pues fíjate ahora con todo lo de la vivienda, los servicios, etcétera. Bueno, pues les afectan los mismos factores que a cualquier persona, ¿no? Nos podrían afectar. Entonces muchos acaban yéndose, sí. Profesor, le quería preguntar, al final, de fondo, la idea que subyace a todo el Congreso, y en este caso a la derivada sociodemográfica o socioeconómica, es qué papel juegan, en este caso, los extranjeros en la lucha contra la despoblación, ¿no? Por relacionarlo con la idea principal del Congreso, le decía. Ahora mismo en Aragón, los extranjeros que llegan a nuestra comunidad autónoma son una buena noticia para el medio rural, son necesarios para el medio rural, son imprescindibles para el medio rural, o son un elemento más en las dinámicas de población y despoblación del medio rural. ¿Qué diría usted? Sí, es verdad que hace unos años, hace 15, 20 años, todavía estas cuestiones suscitaban mucha duda, ¿no? Si llegaban, si no llegaban, si venían al mundo rural. Hoy es una realidad innegable, o sea, están ahí, forman parte de nuestra sociedad. Es verdad que la mayor parte, considerados de manera el volumen, ¿no? De manera general, la mayoría viven en zonas urbanas, pero en las zonas rurales son representan una proporción bastante elevada. Estamos hablando, pues, más o menos del 14, y en algunos municipios del 20 y más, ¿no? Fíjate que hay muchas comarcas en la zona de la Franja, en la ribera alta del Ebro, y otras muchas, ¿no? En donde ese porcentaje es bastante elevado. Entonces, estamos hablando de una mano de obra, en términos económicos, por ejemplo, disponible en muchos
puestos, para muchos puestos de trabajo que de otra manera pues posiblemente no se cubrirían, porque los empresarios lo están diciendo, mucho puesto de trabajo se queda vacío de no ser por la mano de obra extranjera, ¿no? Nosotros, por decirlo así, los españoles ya no queremos trabajar en según qué actividades, entonces hay muchas, pues por ejemplo todo lo relacionado que decíamos con esa agroindustria, la agricultura, ¿no? Mataderos, granjas, pues que si no fuera por ellos, pues no sabemos, ¿no?, qué pasaría con esas actividades. Entonces, un poco yendo a la pregunta, sí, efectivamente son una parte muy importante y representan una parte, y el reto es, pues crear las condiciones en el mundo rural para que sigan estando, o sea, para que no se vayan, ¿no?, ante otras ofertas de trabajo que puedan tener, sino este es un reto general, ¿no? Como sociedad, pues mejorar las condiciones de las zonas rurales, de muchos pequeños pueblos, pues para que siga asentándose población de todo tipo, hayan nacido donde hayan nacido, claro. Profesor, estaremos atentos al Congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la difusión. Gracias, un saludo. Muy buenos días. Elena, ya has escuchado, ¿no?, que ha dicho el profesor Lardíez que uno de los elementos es la agroindustria, uno de los elementos que relaciona la presencia de extranjeros en nuestra comunidad autónoma. Bueno, sí, y además, que eso aquí lo constatamos, ¿no? En la provincia de Huesca, por ejemplo, en las comarcas como la Litera o el Bajo Cinca, por el tema de los mataderos, las grandes fincas de recogida de fruta, ya lleva años, ¿no? Y cada vez pues hay más presencia también de más nacionalidades, que también los comportamientos después en el sentido de el asentamiento, la vuelta a su país, el traslado a ciudades, también allí sí que hay, pues decía que los factores son los mismos que nos afectan a todos, pero ahí también observan que depende de las nacionalidades, o al menos inicialmente hacen unas cosas u otras, ¿no? Hay algunos que vienen con familia, otros que no vienen con familia, hay distintas circunstancias, pero aquí en la provincia de Huesca sí que se nota mucho, y yo creo que el fenómeno de la inmigración en esas comarcas, por ejemplo, está más focalizado, pero es un poco general también en el medio rural, ¿no? Y sí que es cierto que al final es importante la presencia, yo creo que es importante, y en algunas actividades, como tú preguntabas antes, si era imprescindible. Yo creo que en algunas actividades sí es imprescindible, y de hecho hay empresas que contactan directamente con países de origen para poder traer trabajadores para poder desarrollar sus campañas. Eso en lo grande, pero en lo pequeño, si levantas la vista y vas a cualquier pueblo de Aragón, te das cuenta que si evalúas la población o analizas la población por porcentaje de dónde son, los inmigrantes no son la mayoría. Ahora, si desciendes un poquito a otro dato y observas quiénes son los que cotizan a la seguridad social, pues te encuentras con que la mayoría de los cotizantes son los inmigrantes y los demás, y frente a una mayoría de ancianos que cobran de pensionistas, ¿no? Preguntabas al experto por qué venían o dejaban de venir. Yo creo que los inmigrantes van allí donde hay trabajo y, a ser posible, también una casa. Entonces, efectivamente, en los pueblos de Aragón hay trabajo y poquísimas personas para atenderlos. Desde luego, autóctonas, en la mayoría de los casos, son residuales. Por lo tanto, es que esa población ha venido a prestar unos servicios que necesitamos, que lo están prestando, pues, como si no hubiera un mañana, porque realmente se están construyendo una vida. Y lo de si se quedarán o no, pues tendrá que ver con la evolución con la evolución natural de las familias, de luego los hijos qué quieren hacer, dónde si quieren estudiar, si quieren quedarse a trabajar, pero los inmigrantes en este momento son fundamentales en muchas poblaciones de Aragón. Carmen. Pues yo, por añadir, primero, felicitaciones, volver a señalar lo que has dicho, ¿no? La diversidad de miradas, porque cuando se ve quién organiza el Congreso, pues como has dicho, ahí desde microbiología, pediatría, radiología, salud pública, es decir, que es una mirada interdisciplinar, economía, sociedad, que me dejo varias. Con lo cual, enhorabuena por todo esto. Pero fíjate, yo me estaba acordando, cuando vi que se iba a hacer el Congreso, se denomina Congreso de la Despoblación, ¿no? Congreso, a ver si lo digo correctamente, Congreso Interdisciplinar sobre Despoblación. Pues hay otra experiencia que se llama Presura, que es llevan ya 9 años, que es la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural. ¿Qué quiero decir? Que hay otras miradas, o por lo menos se puede ver de otra manera.
La verdad que yo creo que hay otra mirada también, además de la parte de personas de dónde proceden o dejan de estar, que es la mirada de cómo se habla de este renacimiento rural que hablan en el caso de Presura, como iniciativas, y de hecho lo estamos observando hace ya tiempo, iniciativas que tienen que ver con la economía social y solidaria sobre todo, y que vienen de un marcado carácter innovador que se están produciendo precisamente en el ámbito rural, y ahora me surgen, pues yo qué sé, desde la cooperativa Tararaina, que acaba de recuperar el cultivo del regaliz, que es una de las variedades inundables tradicional y no sé qué, bueno, pues se está recuperando y además, como ellas dicen, respetando numerosas, todo el tema medioambiental y por supuesto las personas. Conocemos una cooperativa forestal como pueden ser las de Quilex, que me estoy equivocando, Quilex, la cooperativa Quilex, que el tema de gestión forestal. Se ha creado una cooperativa de guías de montaña, se ha creado, si podría seguir con una lista enorme de distintos tipos de actividades en el ámbito rural y completamente innovadores, como he dicho, y que están generando un tejido. Conocéis perfectamente Artieda, Inventa tu Pueblo, conocéis perfectamente la cooperativa, la Comunidad Energética de Luco de Jiloca, que han sido unos jóvenes que han apostado y que es de las primeras que se crean. Es decir, que podría seguir desde energía pasando por consultoría a actividades agrarias en numerosos pueblos de Aragón. Y desde luego, si hay algo que tenemos que seguir reivindicando es que, por supuesto, igualdad de acceso a los servicios en el mundo rural que en el mundo urbano, e incluso, diría yo, mejoramiento de algunos para efectivamente que ejerzan de polo de atracción. Ese 20% de ayudas a la cotización a la seguridad social que no llega es realmente insólito que eso no esté aplicado por ya en este momento. Acceso a fibra y a conexión a internet en núcleos de hasta X habitantes libre, y por supuesto a la energía que se genera además en la mayoría de estos territorios en otras condiciones. Bueno, yo creo que con respecto a lo que estabais hablando, lo de cambiar la mirada yo creo que es muy importante, no hablar tanto de ruinas como de la gente que está trabajando en el medio rural con iniciativas, como mencionabais, muy innovadoras. De hecho, nosotros en Diario del Alto Aragón creamos en 2017 la sección contra la despoblación y ya le cambiamos el nombre, ahora se llama Latido Rural, y siempre digo que hablamos de despoblación, pero que siempre tiene rostro. Yo creo que esa mirada, cuando cambiemos un poco esa mirada y hagamos de alguna manera esa lluvia fina que genera ilusión y que se vea que hay proyectos innovadores, también vamos a cambiar esa perspectiva que se tiene sobre el medio rural. Antes de que terminemos, una cosa más, un dato más. En nuestra comunidad autónoma, ahora mismo, más de 47.000 personas son dependientes y necesitan la ayuda de un cuidador. Una cifra que en realidad ya se pueden imaginar que es mucho mayor porque, más allá del ámbito profesional, las familias también siguen desempeñando un papel clave en este ámbito de los cuidados. Hoy es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, así que jornada para reivindicar el trabajo que realizan también miles de ciudadanos para cuidar a familiares que están enfermos, que son mayores o que son dependientes. Sara, ¿quién cuida en Aragón? La mitad pertenecen a la conocida como generación sándwich, los que se ocupan de familiares mayores como padres o abuelos, pero también de hijos o hijas a su cargo. Lo dice el primer estudio del Observatorio CINFA de los Cuidados con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. De él también se desprende que 3 de cada 4 personas cuidadoras compaginan este rol con su actividad profesional. Pero ¿cómo es el rostro del cuidador en España hoy en día? Pues es mujer, en el 64,2% de los casos, tiene de media 49 años y lleva más de 2 años asumiendo esta responsabilidad, con una frecuencia semanal en casi el 57% de los casos. Dedican, de hecho, unas 20,6 horas semanales a esta labor, restándole tiempo a otras actividades. Más de la mitad de estas personas comparten los cuidados con hermanos o hermanas, la pareja u otros familiares. Solo el 14,5% recurre a ayuda profesional. ¿Y cómo es el rostro de la persona que se cuida? Pues en 3 de cada 4 casos es el padre o madre de la persona, que suele superar los 81 años, y de ellos más del 40% convive con la persona a su cargo. Los motivos por los que se les cuida: el primero, la edad avanzada; el segundo, la soledad; y el tercero, una enfermedad neurodegenerativa. En Aragón tenemos entidades como, por ejemplo, la Fundación Rey Ardid, que reconocen la labor de los cuidadores más allá de este Día Internacional y que ofrecen, por ejemplo, formación especializada y grupos de apoyo. Así que vamos a saludar a Raquel Girón, asesora técnica en el área de atención a personas mayores de la Fundación Rey Ardid. Señora Girón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, gracias. ¿Qué papel tienen los cuidadores en su fundación, por ejemplo?
Pues los cuidadores ya no solo en nuestra fundación, sino a nivel de sociedad hacen un papel fundamental, porque como bien ha dicho la compañera, siguen siendo la modalidad principal de los cuidados, ¿no? Los cuidadores familiares. Entonces, por eso pues tiene que haber días como hoy y acciones como las que hemos llevado a cabo para visibilizar la labor que están haciendo, que sin eso pues no sé qué haríamos, la verdad. Claro. Hay una cosa interesante, ¿no? Y es la pregunta de cómo se forma a la persona que va a cuidar, el cómo se forma al cuidador. Uh-huh. ¿Te refieres, entiendo, al cuidador familiar o al cuidador profesional? Al familiar. Sí. Al cuidador familiar, sobre todo, necesita, además de conocimientos a nivel formativos de cómo cuidar, que eso depende un poquito pues del perfil de la persona a la que esté cuidando, sobre todo lo que necesita es muchísimo apoyo emocional y acompañamiento, porque se le generan muchísimas dudas, muchos sentimientos de culpa, piensan que lo están haciendo mal o que deberían hacer más. Entonces, sobre todo, ese apoyo emocional para pues que sepan que están dando lo máximo de sí mismos, que lo están haciendo bien y que no se descuiden, ¿no? Que al final hay que ayudarles a hacer los cuidados sostenibles, que a veces se olvidan de sí mismos y es tan intensa la labor que realizan que descuidan pues incluso su salud. Claro. Fíjese, otro dato, ¿no? También más allá de estos que estábamos comentando. 1 de cada 3 personas cuidadoras, según el primer estudio del Observatorio CINFA de los Cuidados, 1 de cada 3 personas cuidadoras reconoce que su principal preocupación, la más importante que tiene, es la incertidumbre de quién cuidará a su familiar si en algún momento él o ella no puede hacerlo. Claro, y es una preocupación muy lógica, ¿no? Al final estamos cuidando de una persona que depende de nosotros, y si no pedimos ayuda o no tenemos un círculo de apoyo que nos permita pues delegar en algunos momentos, pues claro, nos hacemos esa pregunta de ¿y si yo falto? ¿Y si yo me pongo enfermo? ¿Y si yo ya no estoy? ¿No? Pues ahí es el punto donde efectivamente, si tienen un apoyo, pues aprenden, ¿no? Que hay otro tipo de recursos y opciones con los que pueden contar y complementar ese cuidado que ellos están haciendo ya desde un principio, ¿no? Aunque ellos empezar a complementar el cuidado y no hacerlo ellos solos todo, ¿no? Para que cuando ellos falten, pues ya la persona esté igualmente atendida. Y la pregunta del millón en sentido metafórico y de los millones en sentido literal. ¿Hay prestaciones suficientes? ¿Hay soporte económico suficiente para los cuidados? Porque al final, claro, es que aunque sea estar cuidando de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, de quien sea, al final ahí hay, ya hemos dicho, ¿no? Decía Sara, prácticamente 21 horas a la semana, es decir, un día de la semana, el lunes o el domingo entero, si quieren, literalmente, dedicado a eso. Pues la realidad es que no. La realidad es que, pues es difícil que esto llegue a ser suficiente en algún momento, ¿no? Porque hay personas que necesitan muchísima atención y es, hemos dicho 20 horas a la semana, pero eso se queda muy corto. En muchos casos son 24 horas al día, todos los días del año, y cuando no están con ellos, en la cabeza están con ellos también, ¿no? En el pensamiento también están cuidando y están con ansiedad y están... que al final se lleva también un desgaste para el cuidador, que también necesita una cantidad de recursos que ya no van solo a la persona cuidada, ¿no? De hecho, ahora nosotros empezaremos en un centro de atención que hemos abierto nuevo, en el Centro de Atención Integral, unos talleres para cuidadores, para reforzar estas capacidades, ¿no? Y que puedan cuidarse mientras están cuidando y se sientan acompañados y sea todo un poco más fácil. Incluso el acceso a las prestaciones también, que a veces aunque las hay, a veces no saben cómo acceder a ellas. Ya. Raquel Girón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A vosotros. Un saludo, muy buenos días. Este es un tema del que seguro que a los oyentes les interesa y les importa que hablemos en la radio esta mañana. En cuanto ha escuchado lo de Generación Sándwich, ha levantado la mano Elena desde Huesca, tanto que se ha visto desde Zaragoza, que es donde estamos nosotros. Elena.
Bueno, yo me he visto absolutamente identificada con esto, aunque en toda esta definición también he encontrado mis puntos fuertes, ¿no? En este sentido, lo de generación sándwich me parece un eufemismo, porque a mí el pan de molde me parece tan blandito que creo que el entorno no es así. O sea, me parece esto de generación Z, generación no sé qué, pues bueno, aquí la realidad es que yo creo que formo parte efectivamente de esa descripción que han hecho de, bueno, una media de 49 años con una persona mayor de 81. Somos una generación que anteriormente, cuando llegaba el cuidado de los padres, los hijos los tenías mayores, ¿no? Y entonces ya tenías una cierta, aunque fuera una continuidad, ahora no, ahora se te junta, ¿no? Yo creo que soy de esa generación que nos hicieron creer que éramos eternamente jóvenes y nos lo creímos, que teníamos que darlo todo por tener una vida laboral estupenda y profesional y romper techos de cristal, que no son de cristal, que son, yo digo que son de hormigón armado porque los ves y bien, y encima luego te acaban cayendo encima y acabas teniendo un niño pequeño y una persona dependiente, ¿no? Y la conciliación, llevamos años hablando de conciliación mirando solo hacia abajo, hacia los niños, y la conciliación con un niño es una broma, absolutamente una broma, al lado de la conciliación con un dependiente, ¿no? Y lo digo ya, bueno, por lo que veo en mi entorno y por lo que tengo yo en casa, ¿no? Que tengo una niña de 8 años y una madre que hasta los 80 estaba estupendísima, hacía de todo, igual picaba el huerto que masaba cemento, y ahora pues ya tiene sus necesidades, ¿no? Entonces yo creo que a eso no se le está dando respuesta. Nos quedan 2 minutos de tertulia, déjame, que me está poniendo Carmen una cara de como no me dejes hablar de esto. Y Genoveva, lo mismo, 2 minutos con la banda sonora, vamos a ir metiendo así de fondo como el que no quiere la cosa para que no se diga que no ha sonado, pero Carmen, últimas reflexiones. Primero, enhorabuena a la Fundación Reardiz. Por supuesto, esa preocupación de quién va a cuidar aquí a esa persona que estoy cuidando no puede ser una respuesta solamente de las familias y a nivel individual. Como decía Zygmunt Bauman, una sociedad desarrollada es aquella sociedad que sabe cuidar a sus personas, a sus individuos más vulnerables y más débiles. Por lo tanto, no es una cuestión de que solo las familias tienen que tener. Tenemos que tener un sistema público de apoyo y de atención que obviamente ahora mismo no está. Y por último, yo creo me gustaría pensar poder ser protagonista de mis propios cuidados, y esos son proyectos que la Replaceta está planteando para cómo podernos cuidar cuando somos mayores a través de las viviendas en cesión de uso, en la que de manera cooperativa decidimos personas quiénes vivir y cómo queremos que nos cuidan, que yo creo que es otra manera de verlo. 30 segundos. Bueno, eso que dice Carmen quizás un poco utópico, pero en fin. No, ya hay proyectos. Sí, pero son muy excepcionales. Desgraciadamente podrían ser más. Yo lo que creo que lo que pasa es que la gente ganan poco dinero los jóvenes, y las pensiones son pequeñas. Es difícil tener ayudas, y efectivamente las personas que están en el medio de esas necesidades hacia abajo y hacia arriba, pues son personas que viven su situación en condiciones de muchísimo esfuerzo y muchísima incertidumbre, y todo radica efectivamente en bajos sueldos y todavía pequeñas pensiones, porque la generación que está jubilada desde hace años es que tiene pensiones muy exiguas. Genoveva, has decidido terminar con Rosalía. Pues sí. He decidido. ¿Sabes, por cierto? ¿Sabes que esta mañana, me estaban comentando ahora los compañeros, que esta mañana ha publicado una canción, la segunda del nuevo disco, y luego la ha borrado? No. Sí, luego la ha borrado. Anoche. Es que ya sabéis que esta canción, esta nueva creación de Rosalía, pues dice que tiene que ver con una vuelta con esta tendencia que hay de vuelta a mirar la religión, y tal y como está el género humano, sobre todo en el perfil de los líderes, como estamos viendo y hemos recordado esta mañana aquí, no me extraña que la gente esté mirando más arriba, porque realmente tenemos unos líderes que hacen perder la confianza en el género humano, desde lo que pasa en el mundo mundial a lo que estamos viendo en nuestro país. Mira, como arquea las cejas, Sara, porque te quedan 20 segundos para los oyentes. Venga, pues nos vamos a quedar hoy con el comentario de Marimar, que dice que respecto a la violencia de género hace falta prevención desde pequeños, enseñar a respetar al ser humano y a todo lo que nos rodea, mucha educación, que se cumplan los castigos y además hacerlos muy visibles con campañas publicitarias. Exhausto me quedo yo, no sé de cuántas cosas hemos hablado esta mañana. Que vaya bien el día, Genoveva. Venga, Carmen, Elena, un abrazo. Días. Que vaya muy bien. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Escucha. Así suena el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Un paraíso modelado por el agua.
El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es uno de los espacios de la Red Natural de Aragón con equipamientos, centro de interpretación, actividades y senderos para disfrutarlo de 1000 formas distintas. El sábado, la Cadiera desde el Centro de Interpretación de Vierge en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Aragón Radio, 20 años siendo tu voz. El sábado 8 de noviembre en el Polideportivo de Daroca, homenaje a Mecano. Y después disco móvil con la mejor música de los 90. Entradas a la venta en web y cajeros Ibercaja. Restaurante Rasa de Zaragoza y Oficina de Turismo de Daroca. Vive la magia de Mecano en Daroca. Diez en punto. Y a esta hora, primer minuto de silencio de hoy, después del asesinato ayer de una mujer de 49 años en el barrio de San José de Zaragoza. Ana Sánchez Borroy, buenos días. Hola, de nuevo ahora a las 10 está convocado a las puertas de la delegación del Gobierno. De confirmarse como crimen machista serían ya 36 las mujeres asesinadas en España en lo que llevamos de año. A las 12 a mediodía habrá otro minuto de silencio, esta vez a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha decretado día de luto oficial. Lucía Peralta. Desde las instituciones insisten en la importancia de seguir trabajando contra esta lacra y de que no se trata de un problema del ámbito privado sino público. María Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, recuerda que cuentan con todo tipo de ayuda, desde jurídica, psicológica o educativa. Es uno de los mayores problemas que tenemos, que las mujeres sepan que tienen cobertura, que tienen atención en el IAM, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que saber que pueden llamar, no solo ellas también. Es importante recordar que toda la ciudadanía puede llamar, en nuestro caso a nuestro teléfono, al 900-504-405, para cualquier caso que puedan haber visto o que puedan tener constancia. Además, el presidente aragonés, Jorge Azcón, visita hoy las instalaciones de QTS en Richmond, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, para conocer los centros de datos operativos y los que se están construyendo. En las últimas horas ha conocido de primera mano los programas de las comunidades de Amazon Web Services. A este encuentro ha asistido también la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, que ha subrayado que los campos digitales de Amazon se dirigen no solo a los universitarios, sino a toda la comunidad, también a niños. Sobre la formación a universitarios, Bolea comentaba esto. Por supuesto, como universidad estamos tomando mucha nota de cómo ellos lo hacen, pero hay que decir que nosotros con Amazon estamos trabajando desde el principio y algunos de los proyectos que nos han comentado pues ya los hemos empezado a compartir con ellos. Además, ha asegurado que la universidad implantará próximamente más proyectos de la mano de Amazon Web Services. Y parece hoy fin de semana, mucho deporte, ¿no? Sí, hoy tenemos por delante una tarde de fútbol, baloncesto y balonmano en Aragón TV, Aragón Deporte y Aragón Radio. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días, Ana. Javier, desde las 6 de la tarde y hasta bien entrada la noche, alrededor de las 10:30, deporte en las 3 plataformas. La primera cita a las 6 de la tarde con la FIBA Eurocup y el partido entre el Falco Son-Batelli y Casademont Zaragoza, que se verá en Aragón TV y contaremos aquí en Aragón Radio. En juego nada más y nada menos que el liderato del grupo y depender de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda. Escuchamos al técnico de Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez. Muy difícil, lo van a plantear bien. El partido de aquí ya nos pusieron en un par de periodos del partido en problemas. Un equipo que va a jugar a nuestro fallo, va a jugar táctico. Otra vez llevan mucho tiempo jugando juntos, saben competir, juegan bien a baloncesto, se comparten el balón, tienen todo muy claro. Después, a las 8 de la tarde, en Aragón en Juego de Aragón Radio, Real Sociedad B, Sociedad Deportiva Huesca, en busca de una victoria que aleje a los altoaragoneses a 6 puntos del descenso. Y en Aragón Deporte, Copa del Rey de balonmano, a las 7:30, balonmano con Tazara Zaragoza, Puente Genil, y a las 8, Oviedo Bada Huesca. Así que para todos los gustos, o fútbol o balonmano. Entiendo, Javier, que tú elegirás fútbol, Ana probablemente baloncesto y yo las 3. Probablemente sí. Pues ya está. Pues mira, ya no teníamos planes para esta tarde, ya estamos organizados. Si ustedes tampoco lo tienen claro, les damos el teléfono de Guillermo y les organiza Guillermo en un momento. Oye, yo a ver el fútbol. Y Ana el baloncesto. Claro. ¿Y tú las 3 cosas? Para contarlo mañana a partir de las 8 menos 10 de la mañana. Que vaya lo comentamos, bien. Hasta luego. Hasta ahora. Por cierto, habéis visto que no está Olivier por el estudio, ¿no? Sí, se ha ido. Casualmente, siempre que ahí volveremos desaparece Olivier. A ver, ¿qué necesita
necesitabas hoy, Olivier. Buenos días otra vez. Hola, buenas. A ver, yo es que matar dos pájaros de un tiro si se puede, es decir, informar y a la vez ser un poquito prácticos. Y te voy a ser sincero, Javier, que he venido directamente a la frutería por la que paso por lo menos un par de veces a la semana. Hoy es Volveremos, aquí es un festival de colores, que es lo que tiene la buena fruta y hortaliza. Estoy en Frutas Ferrer, aquí en pleno centro de Zaragoza, con Javier. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Oliver. Oye, hoy es Volveremos, ¿se nota? ¿Se nota? ¿Hay que comprar más género? Bueno, ayuda, pero es más un incentivo para los clientes que ya tienes que vengan clientes nuevos. Por lo menos para mí, ¿eh? Ajá, de acuerdo. Bueno, los clientes compran un poquito más el día de Volveremos por aquello de que saben que van recargando un poquito el saldo. Sí, pueden comprar más y sí que compran más ese día concreto, pero menos los días sucesivos. Como está puesto miércoles y viernes... ¿El jueves? Claro, se nota. Es una cosa que yo vengo reclamando, que el mismo saldo lo repartan todos los días de la semana. Ah, mira, es una sugerencia, ¿no? Para mí es... porque los mismos clientes, pues el día que le venga bien al cliente, puede hacer la compra y se beneficia de... No tiene que venir concretamente el miércoles para que tenga ese descuento. Porque al final, en la suma total, cuando uno hace las cuentas y demás, los meses en los que hay Volveremos, ¿se nota, Javier? Yo no. Vale. Soy sincero, yo no. Ya te digo, sí que vende esos días más, pero luego los días que no tienes se vende menos, entonces más o menos se vende parecido. ¿Ya somos más hábiles con la aplicación o necesitamos todavía asesoramiento, por ejemplo, de Javier y todo el equipo? No, se nota. Ahora los clientes son más hábiles, incluso la gente mayor. Me acuerdo cuando lo pusieron hace 5 o 6 años, yo lo tengo desde el principio. Pues la gente mayor, pues claro, venía con el móvil, se lo tenías que hacer tú. Ahora no, la gente mayor, pues bueno, hay alguno, pero la mayoría se apañan ellos. Estoy viendo que poquito a poco va cambiando el género, ¿verdad? Se nota que estamos en otoño, que era el invierno. Sí, es época de cambios. Se acaba el melocotón, empieza la mandarina, el naranja nacional. Bueno, hay que cambiar. Ay, qué dura es la vida sin melocotones. Ah, bueno, sí, son muy buenos. Javier Ferrer, muchísimas gracias, que vendáis mucho y que nos canséis. Muy bien, gracias a ti. Javier, aquí en Volveremos. Si tardó 10 minutitos más de lo habitual en regresar a la radio, ya sabes, esto es por aprovechar un poquito la conjetura. Ya sé lo que dices. Bueno, que les queríamos recordar hoy a los oyentes, en 61 municipios aragoneses, desde hoy, nueva campaña de Volveremos, sobre todo centrada en el Black Friday y en la Navidad, más presupuesto que nunca y, como es habitual, miércoles y viernes, días en los que se puede generar saldo, que luego se puede gastar cualquier otro día de la semana. Esta vez el Volveremos llega a 61 municipios, los mismos que en la campaña anterior, y también a 5 en los que no hubo en la campaña anterior. Esos 5 en concreto son Rubielos de Mora, Tramacastilla, Valjunquera, Sariñena y Tamarite de Litera. When the night is darkest, we must hold fast to our commons. United Kingdom formally recognises the Australia state will recognize the state of Je Palestine. déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail. Not war, not war, just peace. Just peace, no crazy war, no crazy war, no crazy war. Peace forever. Peace Hoy forever. comienza la construcción de la Argentina grande. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Y un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. Make Argentina great again. Venga, vamos ya con la tertulia internacional, hoy con Enrique Serveto. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Corresponsal de ABC en Bruselas. Ahora incorporamos también a Miquel Alcázar, periodista aragonés a medio camino siempre entre México y Estados Unidos. Déjame, Enrique, que lo primero que te pregunte, casi antes de decir de qué tal estás, contabas ayer en ABC, el aeropuerto de Bruselas cerró su espacio aéreo por la presencia de drones. Creo que hubo otro aeropuerto belga que también tuvo que cerrar ayer. Supongo que el tema estará en las portadas de los periódicos esta mañana, ¿no? ¿Estamos hablando de que ayer cerró el aeropuerto de Bruselas por drones rusos o de qué estamos hablando, Enrique?
Bueno, ahora mismo está reunido el Consejo de Seguridad Nacional belga porque efectivamente, como decías, pues se cerró el aeropuerto de Bruselas, que bueno, pues un aeropuerto un poco gordo ya, y el de Lieja, que es donde iban desviados los aviones que no podían aterrizar en Bruselas. Y además eso sucede a un incidente de este tipo que también se había producido esta semana en un par de bases aéreas belgas, o sea que no te sé decir si son rusos o no son rusos porque es un poco... Bueno, pues está la sede de la OTAN en Bruselas y, por cierto, no muy lejos del aeropuerto, pero ahora mismo esto pues forma parte de lo que dicen guerra híbrida, que no se sabe tampoco muy bien de dónde viene, pero vamos, o sea... No fue una molestia muy grande porque digamos que, excepto claro para seguramente los cientos de personas que se amanecieron en Lieja o en Maastricht, porque al final cuando cerraron Lieja también luego desviaban los aviones hasta Maastricht. Pero bueno, aparte de eso, la cuestión se resolvió enseguida, no ha habido ningún incidente, digamos, grave. Bueno, y ahí están. Claro, aquí la cuestión es el fondo, ¿no? Lo que pueda haber detrás, porque ya no estamos hablando de Letonia, de Lituania, no estamos hablando de Polonia, no estamos hablando de Hungría, no estamos hablando ni siquiera de Dinamarca, estamos hablando de Bruselas. Que hay pocas cosas que estén, de Bélgica, que hay pocas cosas que estén más en el centro, digamos, de la Europa que dibujamos todos en nuestra cabeza, entre Alemania, Francia, Reino Unido y un poquito más abajo España, no hay nada, ¿no?, que Bélgica. Sí, bueno, hombre, Bélgica es un país central, bueno, sería más central si fuera más grande, pues es un país muy pequeñito, pero claro, como te decía, tienes ahí la sede de la OTAN, o sea que vete a saber. No lo sé, esto es un tema que es nuevo para todos, o sea, claro, si te digo que Bélgica, por ejemplo, forma parte de los países que se acaba de gastar una millonada en los nuevos cazabombarderos, estos, los F-35, que no sé cuánto vale cada uno, pero vamos, es una burrada, o sea, 300 millones cada uno, es una barbaridad, ¿no? Y sin embargo, tú puedes asustar a todo un país y parar a un aeropuerto pues con un dron, que yo, claro, pues no sé si es una cosa de estas que se compra uno por internet y que vale 2 duros, claro, no sé decir, pero la sensación, me imagino, entre los analistas tiene que ser de cierta perplejidad. Además, cuando sucedió esto la semana pasada en las bases aéreas, pues es que hasta el Estado Mayor belga reconoció que no tienen un sistema antidrones, no lo habían considerado una amenaza hasta ahora, ¿no? Bueno, pues estas cosas la verdad es que van a hacer cambiar mucho todas las técnicas militares y de protección, en fin, es muy complejo, por eso no me atrevo yo a decir mucha cosa. Ya. Si no es de esto, ¿de qué se va a hablar esta mañana por allí por Bruselas, Enrique? Bueno, ayer fue un día bastante pesadito. Bueno, hay temas de estos menores como lo del antiguo comisario de Justicia Europeo, que es un hombre político muy, muy conocido en Bélgica, Didier Reynders. Lo han imputado por blanqueo de dinero. Por ¿no? blanqueo de dinero, sí, pero además por blanquear el dinero con la lotería. En fin, es una cosa un poco... Yo no sé. Y este es de los menores, de los temas menores, Enrique. Sí, no, el gordo es el del tema de los activos rusos, que está ahí resistiéndose el gobierno belga, que a su vez, todo es cuestión de dinero, está ahí a 2 dedos de a ver si se colapsa o no por el tema de aprobar los presupuestos. Sabes que tiene una coalición, en fin, un poco curiosa. Aquí las bautizan por colores y entonces esta es una coalición Arizona, que es porque los colores de los partidos que la forman pues formarían, digamos, son los colores de la bandera de Arizona. Si la vas a ver, es una bandera rarísima. Azul, roja, amarilla, ¿no? Exacto. Y entonces están con eso de los presupuestos, pero el dossier duro, ¿sabes? Lo de los 140.000 millones de dineros rusos del Banco Central ruso que están incautados por las sanciones y que, digamos, hay un plan, el plan de la Unión Europea es sencillamente transferírselo a Ucrania como parte de asistencia militar y financiera, para que el país pueda resistir la guerra. Lo que pasa es que, claro, esos millones están depositados en Bélgica, en la jurisdicción, digamos, donde están ese dinero.
es Bélgica. Si se puede legalmente confiscar, sí, y de hecho se utilizan los intereses que dan ese dinero, se utiliza para dárselo a Ucrania, pero el capital, eso ya es una confiscación y eso es un paso jurídico que le están pidiendo todos los países, le está pidiendo la Comisión Europea diciendo no te preocupes, tú dale este dinero a Ucrania y como préstamo. Y entonces esto, cuando haya una paz, pues en las negociaciones se establecerá que Rusia tiene que pagar por las destrucciones que os ha hecho y con lo cual, pues una cosa por la otra, ese dinero se acabará quedando allí. Pero claro, los belgas dicen, oye, y si no, si tengo que devolver yo los 140.000 millones porque están en mi jurisdicción, ¿a mí quién me garantiza que no me cae ahí un puro de estos? Que Rusia no me puede exigir después a mí que le devuelva 140.000 millones, que eso es un dinero pues que no lleva uno normalmente en el bolsillo. Ya. Y entonces, con esa discusión que tiene que ver con la próxima cumbre europea, ahí es donde tienen que decidir. Pues ahí están, es un tema apasionante, jurídicamente muy complejo y económicamente pues relevante, claro. Claro, decías tú, en comparación, lógicamente, tema menor, el excomisario europeo de justicia imputado por blanqueo de dinero, pero claro, la gente al final escucha la radio, lee el periódico, te lee a ti, nos escucha a nosotros y dice, joder, el excomisario europeo de justicia imputado por blanqueo de dinero. Sí, bueno, ya veremos, es una cosa que es difícil de creer. O sea, Reinders, para hacerse una idea, ha sido como, digamos, el político más sobrevividor de toda la historia reciente de Bélgica. Es un político liberal y ha sido ministro de Exteriores, de Hacienda, viceprimer ministro y comisario europeo. Y durante ese tiempo, pues efectivamente la ha manejado un poco menos de 2 millones de euros aparentemente en efectivo. Y primero lo ingresaba, sin más, poco a poco en la cuenta del banco hasta que el banco le preguntó y después cuando el banco le dijo, oiga, esto suena mal, entonces empezó a hacerlo comprando billetes de lotería. Yo tengo que confesar que cuando escribí esto por primera vez digo, pero ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, pues si lo mira cualquiera en internet hay una fórmula y consiste en que tú compras un cierto número de boletos de la primitiva, que es la lotería primitiva, y lo que aquí llamamos la lotería primitiva en España. Y entonces, si compras, no sé, son 30 y tantos. Pero espera, Enrique, no vas a dar un manual para blanquear, ¿no? A través de la lotería. No. Yo hice el ejercicio. O sea, hay una teoría matemática que te dice que a partir de un número determinado de apuestas, ya te digo que son 35 o así, tampoco es una fortuna, tienes garantizado que vas a tener un premio. Lo que pasa es que, claro, no sabes si va a ser menos de lo que tú has pagado o más, ¿entiendes? O sea, claro, sí. cuando a ti te interesa blanquear, dices, bueno, pues si pierdo una parte, pues bueno, porque la otra la blanqueo directamente. Pero claro, él hacía eso, o sea, comprando, me parece que eran 200 euros de lotería todos los días, pagando en efectivo en la misma oficina de la lotería, en una gasolinera al lado de su casa. Digo, bueno, pues esto es un poco raro, ¿no? Bueno, pues en eso están. En fin, bueno, semana que la verdad está siendo muy movida. Me vas a dejar, Enrique, me vas a permitir que incorporemos también, hemos grabado hace unos minutos una conversación con Miquel Alcázar, la verdad que hay mucho tema esta semana con la mirada puesta en Estados Unidos, con la visita de la delegación aragonesa allí para conocer los centros de datos, con elecciones esta pasada noche, así que vamos a escuchar, hemos hablado hace un ratito con el propio Miquel. Miquel Alcázar, periodista aragonés en México y Estados Unidos. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches para ti. ¿Qué tal, Javier? Buenos días Aragón. Ha sido noche de elecciones en Estados Unidos, bueno, noche nuestra, en Estados Unidos también se vota, pero de día, evidentemente. No elecciones presidenciales, pero Miquel, ¿qué ha pasado y qué importancia tienen estas elecciones? Sí, ha sido Election Day como cada primer martes de noviembre en Estados Unidos. Hay años que son más potentes, como el pasado que hubo presidenciales, que las contamos desde Arizona, los oyentes se acordarán, o como el próximo que tendremos midterms, que son elecciones de medio término, donde se renovará todo el Congreso, una parte del Senado, además de las gobernaturas de muchos estados. Este 2025 han sido un poquito más descafeinadas las elecciones, pero han sido elecciones al fin y al cabo y por tanto una buena oportunidad para medir el estado de ánimo del electorado en ese país. El titular es que no ha sido
momento no está siendo una buena noche, una buena madrugada para el partido republicano del presidente Donald Trump. Continúa el recuento, pero dicho de otro modo, el Partido Demócrata ha tenido su primera buena noche en bastante tiempo. Son demócratas los grandes triunfadores de esta jornada. 2 mujeres elegidas gobernadoras, la de Virginia, la de New Jersey. En el caso de Virginia, además, adjudicándose un estado que tenía hasta ahora un gobernador republicano. Y también triunfó en la propuesta que venía apoyada por los demócratas, por su gobernador en California, de redibujar los distritos electorales en ese estado, que puede ser clave para dar todavía más asientos a los demócratas en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones. Y victoria, por supuesto, vais a escuchar mucho su nombre este miércoles en España, en la ciudad de Nueva York, de su futuro alcalde, de Zoran Mamdani, que es la nueva sensación del ala más izquierdista del Partido Demócrata y algo simbólico en la ciudad que se llevó la peor parte del 11 de septiembre, el primer alcalde musulmán de la capital financiera de este país. Ajá, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de este candidato demócrata que va a ser el próximo alcalde de Nueva York, joven, socialista, musulmán y odiado por Trump. Victoria holgada, ¿qué incidencia tiene más allá de que sea el gran odiado por Donald Trump? Miquel. Mira, en realidad ha sido holgada, pero menos de lo que anunciaban las encuestas. Es, de hecho, la elección de alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, más apretada desde el año 2009. En 2009, Michael Bloomberg, entonces como independiente, se impuso por apenas 4 puntos. Desde aquella elección, los demócratas habían obtenido siempre victorias muy cómodas, en algunos casos por más de 30 puntos de diferencia. Zoran Mamdani ha ganado por algo más de 8 puntos, se ha impuesto de manera clara, insisto, continúa el recuento, pero sin alardes sobre Andrew Cuomo, el exgobernador que competía en esta ocasión como independiente, que ha aglutinado más de un 40% de los sufragios, que es un dato mucho mejor del que anunciaban las encuestas. Desde luego que va a tener muchos focos este joven alcalde de la ciudad más poblada del país, porque, como digo, representa ese ala más izquierdista del Partido Demócrata, discípulo de Bernie Sanders, aliado de otras grandes figuras de ese ala socialista, como ellos se definen. Socialista hay que decir que es una palabra, es un término que tiene otras connotaciones distintas en Estados Unidos, muy distintas a las que tiene, por ejemplo, en España, y que se ha asociado siempre con una ala más radical del Partido Demócrata. Así que vamos a ver, porque desde luego desde el primer día va a tener muchos ojos puestos en su gestión. Ajá. Oye, Miquel, esta semana queríamos hablar contigo porque tenemos al presidente aragonés, a Jorge Azcón, en Virginia, en Estados Unidos, conociendo la cuna de los centros de datos. Miquel, tú conoces Virginia. ¿Cómo es Virginia? Y de paso, ¿cómo se ve con ojos estadounidenses este tema de los centros de datos, que es el que está protagonizando sobre todo la visita? Empiezo diciendo que no soy objetivo, Javier, porque Virginia fue mi casa durante casi 7 años y, como dice el lema turístico del estado o del Commonwealth, Virginia is for lovers, es para amantes. Es un estado en el que en apenas 100 kilómetros te encuentras las dos Américas. Por un lado, la de una gran ciudad como Washington, D.C. y toda su zona conurbada, con Arlington, que es donde yo viví durante esos años, Alexandria, Fairfax. No muy lejos también encuentras la América rural, lugares como Loudoun County, que por cierto vi que estuvo por ahí el presidente Azcón, Culpeper. Allí es muy fácil encontrarse todavía hoy banderas confederadas, por ejemplo, en las casas, un estado donde hasta hace muy poquito, hasta el año 2020, se celebraba todos los años el Lee Jackson Day, que sería en España un festivo autonómico, pero en este caso en honor a los comandantes del ejército confederado Robert Lee y Stonewall Jackson. Fue durante años un swing state, un estado pendular, aunque desde que Obama fue candidato demócrata ha venido votando en las presidenciales siempre por los demócratas, pero como digo, hasta hoy ha tenido un gobernador republicano en estos últimos 4 años. Así que es un estado muy interesante, muy atractivo. Por supuesto, están los Apalaches, tiene mucha naturaleza, un parque nacional como Shenandoah. En fin, que le alabo el gusto al presidente Azcón por haber ido a un estado que, más allá de lo bonito que es y de lo agradable que a muchos nos ha resultado la experiencia, hay que decir que hablar de Virginia es hacerlo de uno de los estados más prósperos de Estados Unidos. Su tamaño, el tamaño de su economía, supera, para que os hagáis una idea, la de países como Bélgica o Suecia. Tiene, por un lado, por su cercanía a Washington, que es sede de organismos oficiales y de agencias del gobierno, como por ejemplo el Pentágono, el Departamento de Guerra, el Departamento de Defensa, que está en Virginia, pero fuera de eso también destaca lo que se conoce como el Silicon Valley de la costa este. Tiene hubs tecnológicos, por ejemplo Amazon, que está también ahí en Arlington, donde está construyendo y ya ha inaugurado y ha puesto en funcionamiento parte de lo que va a ser su headquarters número 2 a nivel mundial. Tasa de empleo de Virginia, va a dar envidia esto, 3,6%. En 2024 su PIB per cápita fue de más de $86.000, casi nada. O sea que cuando decimos lo de que Aragón quiere ser la Virginia europea, no sería una mala idea, ¿no? 86.000 euros per cápita y 3,6 de desempleo.
de un país de 50 estados, más DC, 50 más 1, es el 9º estado por economía, sin ser uno de los más poblados. Que cada cual haga su cuenta, ¿no? Pero creo que no es un mal espejo al que mirarse, desde luego. Ya. Oye, Miquel, antes de despedirte, un par de cosas más te quería preguntar. Por un lado, ayer murió Dick Cheney, una de las figuras seguramente más poderosas, ¿no? Sí. De la política estadounidense y, por tanto, de la política a nivel mundial. Mano derecha de Bush. Por cierto, se publican hoy las memorias del rey Juan Carlos, que le dijo a Bush en su día que Zapatero se equivocó con su anti-estadounidensismo. La palabra es un poco complicada, pero yo creo que la idea se entiende. Y luego, por otra parte, ¿qué ha pasado en Kentucky? Accidente de avión con varios muertos, ¿no? Sí, un MD-11 de la compañía UPS que se ha estrellado cuando despegaba, afortunadamente un carguero, porque digo afortunadamente porque si no el número de víctimas hubiera sido desde luego muy superior. Se ha estrellado contra una nave de la propia compañía UPS, el headquarters mundial, el hub más grande que tiene esta empresa gigante de paquetería, está ahí mismo, en Louisville, en Kentucky, y ahí se ha estrellado ese avión. Ha dicho el alcalde hace un rato que ya son al menos 7 muertos y 11 los heridos por ese accidente que, como te puedes imaginar, está grabado desde múltiples ángulos, como siempre en Estados Unidos, en estos sucesos, pocas horas después ya hemos podido verlo desde distintos ángulos y desde luego que, en fin, impresiona mucho ver cómo un avión tan grande, un MD-11, se hace añicos a esa velocidad. Y lo de Dick Cheney, bueno, figura muy ligada al Partido Republicano, había tenido otros cargos en otras administraciones, pero evidentemente se le conoce sobre todo por haber sido vicepresidente de George Bush hijo, vicepresidente que retrató una película, voy a contar esta anécdota porque creo muy rápidamente es graciosa. Sí. Alguien se acordará, bueno, en Estados Unidos se llamó Vice, yo creo que en España se tradujo como el vicepresidente, una película, creo que era Christian Bale el que hacía de Dick Cheney, que fue nominada con polémica a Mejor Película en el año en el que creo que ganó Green Book, eso los más cinéfilos seguro que se acuerdan. Bueno, pues yo esa película, curiosamente, la vi en la América profunda, en un condado de Virginia muy al sur, pegado a Tennessee, que se llama Pulaski County, y estábamos mi mujer y yo solos con otra pareja. Bueno, pues a los 10 minutos la otra pareja se levantó y se fue. Es una zona del país donde, para que os hagáis una idea, lo he mirado antes por curiosidad, el 75% de la gente vota republicano, y es una película que, bueno, tiene hasta un toque casi satírico y no deja nada bien, ¿no? Ni a Dick Cheney ni a toda esa generación de dirigentes republicanos que estuvo en la respuesta al 11S, ¿no? Que es por lo que se le recuerda, por la invasión de Irak y la de Afganistán. En fin, que esa película de Vice, donde yo creo que se caricaturiza, se hace una crítica muy mordaz, pero a veces casi hasta satírica, pues me tocó verla con esa otra pareja que dijo, no, esto no es para nosotros, y se fueron, nos quedamos solos en el cine, en ese lugar de la América profunda donde muy poquita gente le tiene simpatía al Partido Demócrata. Todo eso en Virginia, como digo, en muy poquitos kilómetros te encuentras dos países completamente distintos. Ya un lugar vemos, muy curioso. Ya vemos, totalmente. Gracias un día más por la clase. Miquel, un abrazo fuerte. Un abrazo, que vaya bien, Javier. Adiós. Gracias. Que vaya bien, buen día. Enrique, que hoy no habéis podido coincidir por tema de ajuste horario o de desajuste horario. No, pero fíjate, me han gustado todos los temas que ha tratado. El Dick Cheney tengo un recuerdo especial porque yo creo que es que se confundió cuando la invasión de Panamá, que él era entonces el secretario de Defensa, ahora de la guerra, me imagino que se llama, y en un par de ruedas de prensa, claro, cuando te levantas la mano y dices que eres del ABC, pues yo creo que él pensó que yo era de la televisión americana, pero vamos, visto mi acento, obviamente se debió dar cuenta enseguida, pero a pesar de todo me dio la palabra varias veces. Era un tipo relativamente, vamos, elegante en mi opinión, y respecto a sus ideas políticas, pues a mí me parecen muy interesantes. Y lo de Virginia, hombre, claro que da envidia, pero es que me lo he estado mirando. Virginia tiene 8,8 millones de habitantes. En Aragón no llegamos ni a 1,5. El problema es que necesitamos aragoneses. Esa es la principal. Si quieren venir los de Virginia a instalarse aquí, yo estaría encantado. Pero vamos, hacen falta aragoneses. Ya, no, desde luego. Oye, esta semana, por cierto, Enrique, hemos visto juntos a Donald Trump y a Xi Jinping, China y Estados Unidos, acordando una serie de medidas, ¿no? Que dibujan ahí una cierta desescalada comercial, bajada de aranceles, menos restricciones a las exportaciones. Cuanto mejor entre esos dos, peor Europa. Enrique nos decía la semana pasada un poco con el tema de los minerales raros. No es exactamente así. O sea, debería ser
digamos, un acuerdo genérico. Fíjate, ahora mismo acabo de enviar, porque esta noche han estado discutiendo los ministros de Medio Ambiente toda la noche, y al final ha llegado a un acuerdo porque a la Unión Europea pues le interesa mucho ser el faro mundial de la política medioambiental, y va a venir ahora la COP30 de Brasil y o sea que Europa sí tiene una política, pero claro, hay que estar también en esos debates. Entonces, que hablen solo China y Estados Unidos obviamente no es bueno para nosotros. Ahí tienes que participar. Eso es como decían esto, si no sabes a quién se están comiendo en esta cena, es que eres tú el que se te están comiendo, ¿no? Y obviamente pues ni Trump ni Xi Jinping tienen idea de estar pensando en Europa, ¿no? Ya. O sea que es mejor que estén de acuerdo que no que estén enfrentados, eso es obvio, pero Europa no puede estar fuera de ese ámbito de decisiones, porque si no, pues estamos perdidos, claro. Ya. Y bueno, pues estamos a punto de estar fuera, claro, eso es lo que hay. Ya. Oye, Enrique, y tú que has sido corresponsal en Marruecos, te quería preguntar, la semana pasada Naciones Unidas avaló el plan de autonomía propuesto por Rabat, por Marruecos, que bueno, que parece que ve como la disputa que se arrastra desde hace un montón de años en la antigua colonia española comienza a decantarse a su favor, ¿no? El Frente Polisario rechaza el plan de autonomía de Marruecos, pero ¿cómo se explica, cómo se entiende este asunto y la posición de Naciones Unidas? ¿Hay un cambio tan relevante o no es tan relevante el cambio como estamos leyendo en algún sitio? No, o sea, vamos a ver. La resolución solamente dice, como asunto nuevo, que a los que la han aprobado, la propuesta de Marruecos de una autonomía en lugar de una integración pura y dura del Sáhara en el Reino de Marruecos, pues que les parece creíble la oferta esa de autonomía. Pero todo lo demás sigue igual, o sea, todo lo demás respecto al reconocimiento del derecho de autodeterminación de los saharauis, a que el acuerdo ha de ser por acuerdo de las dos partes, que todo eso sigue igual. O sea, la base jurídica no ha cambiado en ningún caso. Los marroquíes son expertos en eso, sencillamente en coger una parte y hacer ahí una exhibición. Bueno, que es verdad, también dice, efectivamente, les reconocen que su plan de autonomía es creíble, pero no lo tiene que aceptar ni España, ni Francia, ni Estados Unidos, lo tienen que aceptar los saharauis. Si no lo aceptan los saharauis, seguimos estando en el mismo sitio. Ahora, es posible, bueno, pues que a partir de ahí, a mí lo que me parece que puede pasar es que Estados Unidos, Trump en concreto, que en su carrera hacia el Premio Nobel de la Paz, pues y quiere intervenir aquí, que si hay unas negociaciones directas, el tema este de la autonomía sería a lo mejor el punto de partida, pero estamos hablando de muy lejos. Este es un tema que no tiene solución mientras no haya una solución entre Argelia y Marruecos. El día que Argelia y Marruecos se pongan de acuerdo, el Sáhara dejará de tener importancia. No quieren ponerse de acuerdo ellos, a pesar de las evidentes sinergias que podrían sumar. O sea, el día que Marruecos y Argelia sean como Francia y Alemania, que coordinan su posición, pues podrían ser lo suficientemente poderosos para influir incluso en la política europea. Pero mientras sigan así, pues ni tendrá solución lo del Sáhara, y es una pena, porque esa gente pues se merecen acabar en algún sitio, que sé yo. A mí me da pena hasta incluso en los campos de refugiados de Tinduf, fíjate que no les han dejado ni plantar árboles. Que si hubieran plantado árboles, pues ahora tendrían una ciudad, tendrían calles, yo qué sé, estarían viviendo, bueno, es Argelia, pero no estarían ahí los pobres debajo de una manta en medio del desierto. O sea que, perdón, o sea que la cuestión pues es difícil de resolver, pero yo creo que la clave está en una negociación directa entre Marruecos y Argelia, si no esto, ¿no? ¿Y eso cómo lo ves de posible o de improbable, Enrique? Ahora imposible. No hay ningún tipo de relación, se están poniendo zancadillas el uno al otro. Fíjate, me parece que dentro de 2 o 3 días en París hay una organización de los kabiles, o sea, los bereberes argelinos, que va a declarar la independencia de la Kabilia. Y obviamente, pues a lo mejor Marruecos va y lo reconoce. De hecho, en la ONU se le ha visto al embajador marroquí, se ha visto
bromear con esto. O sea que se están haciendo la cusquis unos al otro. Ahora, por ejemplo, Argelia acaba de terminar el ferrocarril hasta Tinduf porque ahí hay unas minas de hierro muy importantes. Pues claro, ahora el tema del Sahara le importa todavía más y o sea que no veo yo ahora mismo bases de un acuerdo. Pero mira, o sea, de repente se le pone ahí el bigote a Donald Trump y empieza a decir, ahora voy a ver que se reúnan el presidente argelino, el Tilbaun y Mohamed VI, y venga, que lleguen a un acuerdo, yo qué sé, como ha hecho con Armenia y Azerbaiyán, o con el Congo y Ruanda, yo qué sé. Eso igual se le tuerce el bigote a Trump y tira por ahí, pero vamos, en principio está un poco difícil. Ya. Oye, Enrique, por cierto, que esta semana, marcada por la DANA en España, ya he visto que, creo que es hoy, ¿no?, la Comisión de Presupuestos vota las ayudas europeas para la reconstrucción. ¿Tema de carril o hay tema también con esto? No, es tema de carril, eso es tema de carril. Hoy, como te decía, estaban los ministros de Medio Ambiente, porque hoy ha sido un consejo de estos de que no terminan a las 5 de la tarde, no terminan a las 6, no terminan a las 7, no terminan a las 11 de la noche, no terminan a la 1 mañana, suspenden un rato. Y el acuerdo ha salido ahora mismo, el acuerdo de los ministros de Medio Ambiente, no, lo de las ayudas, eso están decididas, no hay tema ahí. Ya, vale. ¿Has echado un ojo ya a las memorias del rey Juan Carlos o no, Enrique? No. ¿La vas a leer? No. Es posible, no lo sé. O sea, desde luego, o sea, no es una cosa que me suscite así un interés tremendo, pero bueno, pues es posible, yo qué sé. Digamos que será, me imagino, un documento para los historiadores, bueno, pues porque no es normal que un rey escriba sus memorias y menos que las publique, pero bueno, pues ahí a la gente que busque respuestas a determinados hechos, pues a lo mejor las encuentra ahí o a lo mejor no. Ya. No, o sea, no es una cosa que me desate un interés. ¿A ti sí? No, vamos, que, o sea, no, yo no vas a coger la moto y te vas a ir a Francia a comprar el libro, ¿no? No, tú, además que dominas el francés, estando en Bélgica, igual te cruzas un momento la frontera con la moto o con el tren y te plantas allí y te lo compras. No va a ser el caso. No, ni creo que digamos que en las librerías de los pueblos de la frontera estén llegando ahora camiones con el libro del rey tampoco, o sea, no, del rey de España. Me temo yo que no. Vale. Que vaya bien la mañana, Enrique. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Tony Ruiz, ¿qué tal, Tony? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Vosotros sí que le dais una parte de la mañana a las memorias del rey Juan Carlos? Hoy no, porque además como no se van a poder leer aquí hasta el 1 de diciembre, pues no, en los próximos días. Hombre, yo tengo un especial interés por ver qué cuenta de su pasado en la Academia Militar de Zaragoza y de su juventud en la capital aragonesa. Por ejemplo. Tiene enjundia, yo creo, que a ver si dice algo, ¿no? Vivió aquí tiempo y demás y tal, pero bueno, tiempo habrá para hablar de eso. ¿Hoy qué, entonces? Hoy, ¿cuántas veces al día... desayunar, comer y cenar 3 veces al día, ¿te refieres, no? No. ¿Cuántas veces al día te llaman de una compañía eléctrica, de una telefónica, de una no sé qué, de los seguros de... Pues es que hice la jugada esta de apuntarme a la lista para que no me llamen. ¿Y funciona? Y funciona. En general funciona. No en todos los casos. No en todos los casos. Igual alguna llamada suelta se cuela, pero la verdad que son bastante respetuosos, ¿eh? En mi caso. Bueno, pues hoy... Igual son muchas llamadas rechazadas anteriormente, no lo sé. Pues hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo está ese asunto? ¿La lista Robinson funciona o no funciona? ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, y lo primero que vamos a hacer va a ser centrarnos en algo que me parece tremendamente preocupante, y es que ya se está poniendo en marcha, lo ha advertido el 112, una estafa en la cual dicen que te llaman del 112 para ofrecerte una serie de servicios, te piden el número de cuenta, el 112 no llama a nadie, los servicios que ofrece el 112 son gratuitos, están incluidos, es decir, bueno, luego lo contamos con todo lujo de detalles porque me parece fuertísimo. Y hoy vamos a hablar de los productos sin gluten, los celíacos. ¿Cómo está eso también? Es decir, algo que pone sin gluten, ¿es realmente sin gluten?
¿Qué dice la legislación? ¿Tú sabes que no hay un sello común? ¿No? No, cada marca, cada proveedor pone si tiene gluten, si no tiene gluten, pero no hay nadie que certifique realmente que ese producto no tiene gluten. Y luego, a ver esto, ¿qué te parece? A ver. El otoño es cuando más se cae todo, ¿no? También el pelo. Sí. El pelo también se cae en otoño. Vamos menguando, caballeras, pues hoy nos vamos a centrar en esa historia y también vamos a hablar de la ruta del cocido. Hoy conoceremos la ruta del cocido de Aragón y en fin, y viene también Diego Peña. Hay de todo, hasta las 2 de la tarde hay tiempo para lo que entiende sí la radio. Venga. Que es mucho. ¿Te vas y vuelves para el contrainformativo? Venga. ¿O sí? Sí. Venga, pues ahora en unos minutos te saludo otra vez. Hasta ahora. Menos 20, las 11. Hoy, desde las 6 de la tarde, baloncesto y fútbol en Aragón Radio. FIBA Eurocup, Falco Vulcano, Casademont Zaragoza. Y a partir de las 8, desde Anoeta, Real Sociedad B, Sociedad Deportiva Huesca. Aragón Radio, 20 años siendo tu voz. Tu cita con la ciencia de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. Te esperamos con la mejor ciencia, divulgación, investigación aragonesa. Ágora y Marcos Ruiz, un programa en el que hacemos comprensible la actualidad científica más complicada. Investigación, innovación, medicina, tecnología, ciencia en mayúsculas, para todos. De lunes a viernes a las 7:30, La Ciencia para Todos, en Ágora, con Marcos Ruiz. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Comienza el día con la información que necesitas. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Como siempre, el programa se escucha en la radio y se ve a través del canal de Aragón Radio en YouTube. Buenos días, Aragón. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Reinas, damas y señoras, mujeres de la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Esta mañana le hemos pedido que se acerque también al programa a nuestra compañera Ana Segura. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Porque acabáis de estrenar la segunda temporada de Reinas, Damas y Señoras. Estamos comentando ahora que un exitazo, ¿no? Otra vez. Sí, Ana. Bueno, la verdad es que sí. Ya contamos siempre aquí en Aragón Radio que la historia le gusta mucho a nuestros oyentes. Y este es un podcast que, fíjate, empezó hace ya 4 años. Hicimos una primera temporada con las mujeres de la Casa Real de Aragón, esas mujeres de las que nunca nadie contó su historia, desde el primer rey de Aragón, Ramiro I, hasta Jaime el Conquistador. Aquellos podcasts tuvieron muchísimo éxito, se convirtieron en un libro, todo esto siguió, hicimos un segundo libro y ahora acabamos de estrenar hace muy pocos días la segunda temporada de Reinas, Damas y Señoras, que arranca en un momento apasionante, que es justo cuando la corona de Aragón se abre al Mediterráneo. Ajá. Y entonces, ¿hasta dónde habéis llegado en este arranque y dónde retomáis estos próximos días? Pues si te acuerdas, en la primera temporada comenzábamos un poco contando cómo había sido toda la forja del Reino de Aragón, porque al final lo que nosotros hacemos es contar la historia de Aragón a través de ellas, las que fueron reinas de Aragón, madres de reyes, y también, y esto es muy interesante, las amantes de los reyes aragoneses. Y a lo mejor tú te preguntas, oye, ¿cómo se puede saber en el siglo XI o en el siglo XII que no existía Lola? Ahora que habláis del libro del rey, que alguien era un amante. Bueno, pues es muy curioso porque muchas veces se sabe por las donaciones. Es decir, si un rey dona pues la renta sobre una villa a una señora de la que no sabemos nada, es porque posiblemente algo haya habido aquí. En esta segunda temporada, que ya hay más documentación y se saben más cosas, hay algunas muy interesantes, como por ejemplo, empiezan a aparecer hijos reclamando la paternidad. Ah, mira. Y tú te preguntarás... Esto también pasa ahora, claro. Claro, ¿y cómo se puede saber en el siglo XIII, en el siglo XIV, que un rey era mi padre? Sí. Bueno, pues es muy curioso porque estos presuntos hijos aparecen cuando ya son mayores, es decir, esperan a que crezcan para que haya una cierta similitud física con el progenitor. Y además de esto, pues buscan notarios, sacerdotes, que puedan certificar que de alguna manera
manera algo hubo en aquella época. Pero más allá de esta vida íntima de los reyes aragoneses que también contamos, lo cierto es que nos centramos en una serie de historias absolutamente maravillosas y magníficas de algunas mujeres que fueron reinas de Aragón y que con su presencia cambiaron radicalmente el mapa del reino y posteriormente, a partir de Petronila, como bien sabes, de la corona. Por ejemplo, esta segunda temporada comienza con la historia de Constanza de Sicilia, que es apasionante porque gracias a ella Sicilia formó parte durante mucho tiempo de la corona de Aragón. Y es una historia fantástica, con asesinatos, cabezas cortadas, mucha sangre, muchas traiciones, porque siempre decimos que la historia de Aragón es como Juego de Tronos, pero es que es absolutamente cierta. ¿Qué más historias vamos a conocer? ¿Algo que nos puedas avanzar? Algunas historias. Mira, ahora, por ejemplo, estoy esperando que venga Anabel para empezar a grabar ya algún capítulo más. Pues te puedo contar la historia, por ejemplo, de una princesa inglesa que estuvo a punto de casarse con el que iba a ser rey de Aragón. Hubo 3 intentos que se frustraron por distintas circunstancias, y cuando resulta que ella ya viene hacia aquí dispuesta a contraer matrimonio, él fallece. ¿Qué te parece? Se queda plantada 4 días antes. Hay otras historias también maravillosas, y en la primera parte nos gustaba mucho la de María, que fue María de Montpellier, que fue esposa de Pedro de Aragón, que la trató fatal. Bueno, pues tenemos una historia parecida, que en este caso es María de Chipre, con la que el rey de Aragón se casa para conseguir la isla de Chipre, y a la que califica y deja por escrito como vetusta ineptitud. Te puedes imaginar que mucho amor no había en esa relación. Claro, también hay otras historias que salieron bien, por ejemplo la de Blanca de Anjou, que tuvo nada menos que 10 hijos en 15 años con el rey. Y si uno se pregunta cómo se puede saber que se querían y se llevaban bien, pues hombre, 10 hijos te da alguna pista. Ya, sí. Te da alguna pista, ¿no? Eso es verdad. ¿En Aragón Radio Podcast? En Aragón Radio Podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, está en todas las plataformas. Reinas, damas y señoras, todos aquellos que ya han escuchado la primera temporada la conocen, y los que quieran sumarse ahora pues encontrarán los 17 capítulos de la primera temporada, uno especial que hicimos sobre las bodas de Isabel, sobre Teruel, y los 3 primeros capítulos ya de la segunda temporada que ya están colgados. Venga. Ana Segura, muchísimas gracias. Hasta pronto. Menos cuarto. Bueno, algunas de estas historias son dignas del contrainformativo, pero no, que son historia. El contrainformativo, con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado, jodido y desanimado. ¿Qué tal, Saldaña? Muy buenos días. Ay, desola, como una ola tu amor llegó a mi vida. Estoy muy bien, estoy feliz, estoy contento. Ayer avisé a los ganadores, al ganador de la escobilla, y le dije al otro, te voy a dar un premio de consolación. Y es un tío gracioso. Sí. Y me dijo que la tengo que utilizar de Eso me dijo el tipo. No utilices la escobilla para eso. No, eso me dijo. Igual cuando hagamos entrega, cuando volvemos a conectar con ellos, pues son tipos graciosos. Un vídeo, alguna cosa te pueden mandar, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Qué nos hemos dejado de contar esta mañana? Y está por aquí otra vez Tony Ruiz, importantes. Buenas, Tony Ruiz. Vamos a hablar de la gente que... Todos quieren venir al contrainformativo. Claro, hay filas. Sara Lambán también ha venido al contrainformativo. Javier Romualdo, nuestro técnico, también ha venido al contrainformativo. No estás en el contrainformativo, no existe. No estás. Wow. Toma ya. No estás. Y por eso el que se fue a Sevilla, que perdió. Sevilla. Y el contrainformativo. Fue a Sevilla, perdió su silla en la arena caliente, donde el sol brilla, la luna observa con su cara sencilla, bailó descalza mientras me habla. La policía española anunció hace una semana la detención de un grupo de delincuentes por el robo de más de 1.100 sillas. Bien, eso está interesante, pero si la información dice, según informó el New York Post. ¿El New York Post? Sí. Entonces, en Estados Unidos ha causado furor esta información, que alguien haya chorizado 1.100 sillas en España. Sale en muchos medios. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué? En muchos medios de comunicación norteamericanos lo he estado viendo y se han hecho eco. Y luego ya de allí, pues vuelve. Es un principio del periodismo que se llama hemos salido en el New York Post, ya podemos ponerlo en Twitter. Es como... para que hablen de mí, tienen que contarlo. Para que hablen en Aragón, tienen que hablar en Madrid. Para que hablen en Estados Unidos, ¿sabes? Siempre como mirando hacia el más grande. Bueno, entonces,
En 18 restaurantes, bares de Madrid y algunos municipios cercanos como Getafe, Alcorcón y Carabanchel. La policía indicó que las sillas fueron revendidas en España, Marruecos y Rumanía y que se han sacado unos 60.000 euros. Lo ponen en dólares. Son sillas de bares. Sillas de bares. Pero claro, ir chorizando sillas de bares hasta llegar a 1.100 tiene su aquel. Ir pillando. Sí. O sea, quiero decir, desde luego se les puede acusar de robar, pero no de no trabajar. Exacto, sí, como decíamos el otro día, gente que se esfuerza mucho en no trabajar por lo mismo. Gente que se escucha mucho en trabajar mal. Y entonces aquí he mirado y digo, aquí tenemos la Fundación La Caridad, la conocéis, ¿no? Que la Fundación La Caridad presta sillas. ¿Esto lo sabíais? No. Tiene unas sillas de madera, de estas plegables, y tú vas a la Fundación La Caridad y dices, oye, que tengo un evento familiar, dame 100, y te las cobra a 0,36 el alquiler. ¿En serio? Luego las devuelves. Pero yo me he preguntado, ¿cuánto cobra la Fundación La Caridad por una silla rota o desaparecida? 15 pavazos. Muy bien hecho. Entonces, así se cuidan las cosas. Me sale el número que son 16.500 euros. No me digas que vas a llegar a que la Fundación La Caridad ha robado las 1.500. No. Según mis pesquisas. En la calle Moret se puede ver el almacén, que lo tienen ahí con una persiana y se ven todas las sillas apiladas. Como te estén escuchando los de la banda, ya sabes dónde van a ir a trabajar, ¿no? Entonces, la Fundación La Caridad llegaba a poner 5.000 sillas en Zaragoza para que la gente viera la procesión sentada. ¿En serio? Sí. ¿Fueron la Fundación La Caridad? Sí, pero hace muchos años, ¿eh? Entonces eso, ¿vale? Entonces, 1.100 robadas a 15 euros la silla, hacen un total de 16.500 euros, que tampoco es para tanto. Entonces, ¿por qué los americanos se han flipado con esto? Es interesante darle una vuelta, porque tenemos mucho que ofrecerles si están tan necesitados de informaciones divertidas. ¿Sí o no? Sí. Que escuchen el contrainformativo. Sí. Y vamos a hablar ahora también de cosas gordas. Un día de pequeño jamón me dieron y yo tonto de mí les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. Qué bello verso. Parece que te estás comiendo el dedo un guante. Esto ya no se ha mejorado. Entonces, Magra y vino de Isorra y grande. Bueno, pues se ha hecho muy famoso un cortador de jamón, pobrecico él, de Euro Disney, que estaba cortando un jamón. Pero a ver, yo lo voy a defender, ¿eh? Vengo como abogado ¿Lo vas a defensor. defender? Sí. Cuenta la noticia primero. Entonces, el creador de contenido. Creador de contenido es algo que cuando alguien diga soy creador de contenido, habitualmente hay que darle una bofetada, ¿vale? Eso ya lo digo yo aquí para la gente. Hola, soy creador de contenido. ¡Plas! Y ya puedes continuar. Bueno, bien. Entonces, el tipo que se llama Álvaro Espinosa estuvo en Euro Disney paseando y se fue al buffet. Los padres van a Euro Disney por el buffet, los niños van por las atracciones. Entonces, se acercó a la mesa de jamón ibérico y había un cortador profesional, entre muchas comillas, que estaba cortando lo que él esperaba que iba a ser lascas, pero que era un filete de 2, 3, 4. Entrecot, era un entrecot. Entonces eso dice la gente, he visto entrecots más grandes, me lo tuve que comer con cuchillo y tenedor, y entonces ha habido cachondeo con esto. Pero yo lo defiendo. El jamón, esto lo decía Camilo José Cela en Del Miño al Vidasoa, sabe más rico en tacos. ¿Sí o no? O sea, pero una cosa es en taco y otra en rebanadas. No, pero y luego, sí. Esto que nos hacen en las bodas y tal de arteso tan finico es un sacaperras es una total. Pena no tener aquí a Encarni y a JJ para el dilema. Resolver este dilema. Los cocineros se flipan con eso, pero para mí es un sacaperras. Donde esté la magra, bien gorda, ya. Entonces, vamos a defender aquí a este pobre cortador. Pero el jamón sabe mejor si es finito, ¿no? Claro, hay muchos atragantamientos, No os engañéis. Es una de las principales causas de muerte por encima de la carretera. Ir al supermercado y compraos un taco de jamón de estos cuadrados que vende. Y cuando os entra el hambre, meterle un tajo con el cuchillo y todo para adentro. Nosotros el jamón no de Teruel que regalamos viene cortado a lascas bien finitas, delgaditas, y es una delicia, una pasada. ¿Quién regala jamón? ¿A quién regala? Que no me he enterado yo. A ver. A los oyentes. A los oyentes. Sí, somos las encargadas de dar los números, ¿verdad? Sola. Pero no hemos aquí visto unos nada. regalan jamón y otros cobillas de bater. Correcto. Háztelo mirar. Correcto. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿En el lujo o en ser útiles para la gente? ¿Dónde queremos estar? Estamos al pie de la información. Exacto. Queremos estar... Porque podemos vivir sin jamón, pero no podemos vivir sin limpiarnos. Exacto. En las necesidades más básicas y no en el lujo. Ruiz, háztelo mirar. ¿Qué buscas en tu Voy a seguir con el jamón, voy a seguir con el jamón. Bueno, con el jamón ahí. El jamón, cuidado, de Teruel. Soy muy fan de La ciudad no es para mí. En La ciudad no es para mí hay un momento que el personaje de Alfredo Landa se casa con el personaje de Gracita Morales. Gracita Morales le está obsequiando con una gran comida y le dice, y lonchitas de jamón, gorditas, gorditas. Y esto viene de antes, es importante,
Vamos a respetar al cortador de jamón. Vamos, no pidan jamón en Euro Disney. Sí van. Y ojo, luego está el presupuesto también. O sea, bueno, ¿entiendes? claro, es verdad que el jamón. ¿Cuántos jamones se cepilla ese hombre al día? Ese jamón dura poco. O sea, yo creo que muy a ese ibérico. corte- Yo creo que muy ibérico no era. Yo ayer vi gente cortando jamón con la maquinilla de afeitar, con el pelapatatas, y vi a uno sacar una radial para cortar el hueso del jamón. No os digo más, con esta raíz de la historia del Euro Disney. Qué grandeza, qué grandeza. Vamos a hablar ahora de unas ratas que tienen peligro y no digáis luego que no lo avise. Ay. ¿Qué novio más feo te has echado? Le dice una rata a otra rata. Y la rata estaba festejando con un murciélago y dice, sí, pero es piloto. Total, que las investigadores alemanes han logrado por primera vez grabar un vídeo de ratas pardas. Qué mal suena ser una rata parda, Dios mío, es horrible. Ya es malo ser una rata, pero una rata Una parda. rata parda. También conocidas como ratas noruegas. ¿Ves? Eso ya suena una rata más rubicunda, más Sí, élfica. parece que son ratas diferentes. Sí, ¿eh? pues no, son la misma. Que las han pillado cazando murciélagos. Y no me refiero, lo he visto. no me refiero Lo a he cazar visto. murciélagos en el sentido de En una cornisa de un edificio, ¿no? Sí. Con una cámara de visión nocturna. Casi nada. Cuidado, que cuando dijimos que se había comido no sé qué a no sé quién y luego vino todo lo que vino, pues ahora la rata está ahí en un alféizar, en una cornisa, y el murciélago pim, con ese volar que tienen, ese volar murciélaguil tan bello, tan como que saben, como un colibrí torpe. Y entonces entonces llega la rata y dice, a la de una, a la dos y a la tres, ¡zaca! Y se lo lleva. Que se lo estará zampando. O sea, una rata se puede comer un murciélago. Entonces esto se ha publicado en la revista científica global Ecology and Conservation. Igual lo cogió para jugar. O para convertirlo en su jambo, como decíamos en el chiste, pero no creo. Yo creo que ahí había un hambre antigua, un hambre vampírica, un hambre chunga. Entonces, cuidado porque pueden pasar cosas. Si las ratas están comiendo murciélagos ya, no sé. Aquí, Según el ejemplo, los cirulos, digo, están ya probando el salto de altura, ¿eh? Sí, el O sea, siluro ha comido palomas. Ayer en Navarra se cazó un siluro gigante, ¿lo habéis visto? Sí. Se ha batido récord y bueno, podemos seguir. Cuidado, ¿eh? Podemos seguir silurizándonos y llegando más. Y ahora os voy a hablar de un mundo al revés. Vamos a jugar a un juego nuevo que se llama El Mundo al Revés. Uso la sartén para jugar al tenis y la tostadora para ver mis películas. Un oso en persona en el Parque Personal Zoológico Sequoia Park en Eureka, California. A ver, un sitio en California que se llama Eureka es Fantasía, lo máximo. Tenemos que fantasía. ir ahí. ¿Por qué hay tanta fantasía y no nos habíamos enterado hasta ahora? Entonces el oso va al zoo, un oso pardo también, a más señas, que estaba por ahí en su mundo. Pero dijo, me bajo al zoo, que ahí tengo coleguis. Y se plantó en la puerta de la jaula de los osos y dijo, dejadme entrar. Quiero estar ahí. Es más fácil la vida de zoo que la de oso normal. Que se lo preguntan al oso del Pirineo, que no hace más que se come una oveja y van ya, el pobre no tiene vida. No es vida. Entonces dice, me meto al zoo, que es como quien va a un resort. Él tiene el todo incluido, la pulsera Osuna, y entonces ya le dan todo. Entonces, claro. Pero las autoridades Te cortan las uñas, ¿verdad? no han estado. Las autoridades han dicho que no y lo han escoltado. ¿Cómo se escolta un oso? Ya. Lo han escoltado hacia los bosques. Otra vez han dicho, Yogi, vuelve a tus quehaceres, que una cosa es ser oso de cautividad y otra cosa es ser oso de pasto. Hay otro tipo que hace vídeos de tal que se metió en una cueva para descansar y se sentó encima de un oso que estaba hibernando. ¿Habéis visto este vídeo? No. También merece la pena. Bueno, y hay una película de Rodrigo Cortés con Mario Casas que se llama Escape. ¿La habéis visto? No. Mario Casas no hace de Mario Casas, hace de otra cosa. ¿Ah, Entonces, va que el tío quiere entrar en la cárcel y no lo consigue. Ah, sí. Hace un alunizaje, roba Sí. y tal, y no hay modo. Al final hace un túnel para entrar en la cárcel. Entonces, como este oso. O sea que no. Volverá el oso, ¿eh? El oso volverá porque Volverá. yo creo que quiere la amistad. Al final los osos no son tontos y dice, oye, donde esté el resort, yo me voy allí y ya. Todo incluido. ¿Bien? Sí. Pues tengo otra que aún es mejor. Venga, la última yo creo, ¿eh? Un lago que se tira
que tira gases. Ya veréis. Dale gas, Juani. Ya le doy, Dale gas, Juani. ya le doy, Dale gas, Juani. ya le doy, Dale gas. ya le doy. Dale gas, Juani. Durante siglos, el estruendo que sacude el Seneca Lake en Nueva York, conocido como los Seneca Guns o los Seneca Drums, fue un enigma. Dicen que eran unos sonidos indígenas de una tribu india y que era que un dios estaba enfadado. Vamos a escuchar cómo suena, porque suena así como, ¿lo oís? ¡Pum! Como una salva, como un cañón de las antiguas guerras napoleónicas. Sí, pero calla que no lo escuchamos, Aldaña. Otra vez. Justo cuando he dicho otra vez. Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Suena a cañón de... Podría sonar a tantas cosas. Sí. Que lo que nos digas nos creeremos. A una tabla cayendo también. Bueno, total, que el conjunto de State University of New York College han hecho ahí una publicación en la revista en la que dicen que esto viene originado por unos gases y que los gases se van concentrando, se juntan en la mitad del lago y al final petan en 140 depresiones grandes que se llaman pockmarks. Y al final hacen patapum y estás por ahí, de repente peta y te das un buen susto, pero no es para tanto, es un fenómeno natural, que la naturaleza también tiene sus cosas. ¿No huelen? No huelen. Pregunto. Hombre, si te pillan muy cerca, no lo sé, igual estás ahí con la barca remando, igual te peta encima el burbujazo y no lo sé si lo cuentas, pero bueno. Bien, no huelen. Son gases. Vale. Son gases. Sí, un pedo cruzado lo llaman también. 30 segundos más tienes que hablar, porque si no vamos a estar 30 segundos escuchando Dale gas, Juan, y ya le doy. Pues te podría hablar también de otra cosa si quieres. ¿Te la cuento rápido? O dime si hace frío, si no, si quieres. Un tipo ha recibido por error todos los salarios de sus compañeros, todos, y se niega a devolverlos. Y te sorprende. Hombre, pues imagínate tú qué harías. Yo los devolvería de sola. Sí, no sí, seas sí, mala sí, persona. Sí. Ya. Que las transferencias las carga el diablo. Hasta mañana, Saldaña. Adiós, Sara, Tony. Hasta mañana. Hasta ahora. Son las 11 de la mañana.